Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Es un placer. Respecto a la pregunta de cuál es la situación actual de los mercados, yo creo que apunta a que se va a cumplir con la ciclicidad estadística habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, normalmente los meses de noviembre, diciembre y enero suelen ser bastante positivos. Noviembre está cumpliendo espectacularmente con esa idea inicial. Y normalmente los activos de riesgo, como digo, estilo la bolsa, tienden a hacerlo bien en estos meses del año, ¿no? Los motivos que amparan esta idea es que se ha rebajado la tensión geopolítica en torno a Oriente Próximo y de momento el conflicto no se ha extendido a otros países como Irán. Además, en Ucrania, con la llegada del invierno, no se esperan grandes avances por parte de ninguno de los bandos, ni ruso ni ucraniano. La evolución de la inflación en los últimos datos en términos interanuales sigue siendo positiva, lo que está permitiendo que los bancos centrales sean menos agresivos e incluso empiezan a hablar del final de las subidas de tasas de interés. Además de la bolsa, hay otros signos en otros activos que muestran potencial, como pasa con Bitcoin, que tras un año de fuertes subidas parece haber conseguido restaurar su tendencia alcista estructural. El dólar, si os fijáis, es una moneda refugio y está perdiendo fuerza, algo que encaja bastante bien con la idea de un fin de año positivo para los activos de riesgo. Los bonos parecen haber marcado un suelo que podría ser el definitivo si se mantiene la evolución de la inflación tal y como estamos viendo en los últimos meses. Por otro lado, el oro está rozando los máximos históricos y si los superase abriría un potencial alcista a medio y largo plazo muy interesante. Si nos vamos ya a las expectativas de 2024, ¿no? Me preguntáis por qué puede ocurrir el año que viene. Decimos que tras un final de año que parece que va a ser bastante positivo, incluido los primeros meses de 2024, luego nos queda todo el escenario pendiente de qué puede ocurrir. Yo creo que el debate sigue abierto entre aquellos que esperan una desaceleración económica o lo que hemos llamado soft landing o aterrizaje suave de la economía y los que esperan una recesión que es prácticamente datos de PIB en tasas negativas. Creo que tal vez es un error hablar en términos generales porque cada economía, cada región tiene una situación un poquito distinta. En la zona euro y Reino Unido vemos economías muy vulnerables, mucho más que la estadounidense a día de hoy. Los primeros dos, tanto zona euro como Reino Unido, están flirteando desde hace tiempo con la recesión. No tenemos prácticamente ningún crecimiento económico y es altamente probable que durante 2024 la situación tienda a empeorar a medida que se filtre el efecto completo de la restricción monetaria que llevan aplicando tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra desde mediados de 2022. En el caso de Estados Unidos deberíamos ver una fuerte desaceleración económica. Si miramos cómo está empezando a sufrir ya el consumidor, hemos visto cómo esos niveles de impagos de hipotecas y los impagos de tarjetas de crédito empiezan a alcanzar cotas alarmantes y también estamos viendo cómo hay un incremento en la tasa de default en empresas con mala calificación crediticia, lo que llamamos bonos basura o high yield. A eso hay que sumarle la inversión de la curva de tipos desde hace más de un año. Aunque debemos recordar a todo el mundo que la inversión es solo la señal de inicio del riesgo, pero si queremos acercarnos en el timing o en la forma más cercana al inicio de esa potencial recesión, recordad que la clave está no en la inversión de la curva, sino en la desinversión de la curva. ¿Qué quiere eso decir? Pues bueno, que lo que está ocurriendo durante las últimas semanas precisamente es un movimiento hacia desinversión de la curva que podría acabar ocurriendo tan pronto como en el año 2023, lo cual dejaría muy poquito margen de entrada en 2024 antes de que la economía estadounidense pudiese entrar en recesión económica. A esto hay que añadir el hecho de que los estímulos fiscales que han aplicado desde el gobierno de Estados Unidos durante 2023 no van a estar presentes en 2024 porque nos metemos de lleno en un año electoral que promete un enfrentamiento muy agrio entre demócratas y republicanos, cuando ya los propios republicanos tienen una situación de poco entendimiento entre lo que llamamos el ala más dura y el ala más conservadora.
Por el lado de China, pues seguimos viendo cómo se implementan ayudas desde el lado de la política monetaria. Están bajando tipos de interés, están bajando el coeficiente de reserva de los bancos para inyectar liquidez al sistema, y además desde la política fiscal están inyectando dinero para facilitar, por ejemplo, planes de infraestructuras. Sin embargo, Xi Jinping sigue sin encontrar una solución a los problemas en el sector inmobiliario, al endeudamiento de los gobiernos locales y al desempleo juvenil. Todo esto en un entorno de guerra comercial que no es solamente ya contra Estados Unidos, sino que me atrevería a decir que se libra de forma generalizada contra los países que componen el bloque del G7. Si miramos hacia otro país importante en Asia como es Japón, hablamos de que el gobernador del Banco Central mantiene los ojos cerrados a la realidad económica del país. Llevan ya con inflaciones que rondan el 3% desde hace más de un año y sin embargo mantienen los tipos de interés en tasas negativas del menos 0,10%. En principio esto puede ser porque o bien el propio gobierno y el Banco Central no tengan demasiada confianza en el crecimiento económico actual que tiene el país y por tanto confían en que la inflación retorne rápidamente por debajo del 2%, pero si no fuese así, tarde o temprano van a tener que hacer un cambio en su política monetaria hacia un sesgo más restrictivo y eso habrá que ver cómo choca con una economía donde el nivel de endeudamiento es de más de un 260% sobre el PIB, tiene el récord de todos los países del mundo. Además, creo que no solo vale con contemplar la situación en términos económicos, sino que debemos de hablar o citar algunos otros focos de inestabilidad que tendremos presente en 2024. Y por un lado tenemos los riesgos geopolíticos, ¿no? La guerra en Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás, las tensiones que siguen estando ahí en torno a Taiwán, que involucran a China y a Estados Unidos. Evidentemente, si la situación empeorase, el impacto en el comercio internacional y en el coste de la energía nos devolverá a un entorno que ya vivimos a principios de 2022, lo cual desataría nuevas presiones inflacionistas y pondría la situación en los bancos centrales realmente compleja. Por otro lado, tenemos riesgos medioambientales. La transición ecológica hacia una economía más verde será costosa y de momento no hemos conseguido los objetivos que nos marcábamos hace tan solo un par de años. Además, este tema está dividiendo a la comunidad internacional, en especial a los países que conforman el G7 y aquellos otros que conforman el bloque de los BRICS, que ya tienen más PIB que las antiguas economías desarrolladas del G7, lo que está acelerando un proceso de desglobalización e iniciando un nuevo entorno que a mí me gusta llamar proteccionismo multilateral. Hay dos equipos en el mundo distintos y trabajan con reglas en función de si haces transacciones económicas con tus amigos, entre comillas, o con tus enemigos. Tampoco debemos olvidar que las subvenciones de cada país o región para potenciar la transformación económica hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente puede acabar por generar situaciones de discriminación entre jugadores internacionales. Algo así como lo que ocurre actualmente en China cuando vemos cuál es la subvención estatal al desarrollo, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que hace que puedan competir en precio en unas cotas que no podrían permitirse las compañías europeas. Esto podría acabar desatando, como es lógico, una nueva guerra en la que se impusiesen aranceles o incluso sanciones. Tenemos también los riesgos de inmigración. Hay que reconocer que la brecha social entre ricos y pobres o entre países más desarrollados y aquellos que están en vía de desarrollo está en máximos históricos. ¿Qué quiere eso decir? Pues que se fomenta la aparición de partidos políticos cada vez más extremos, se alienta a que los que menos tienen reclamen derechos sociales cada vez mayores, mientras que se invita a los ciudadanos de los países con peor calidad de vida a embarcarse en viajes peligrosísimos hacia entornos donde se percibe que va a haber mejores oportunidades laborales. Por desgracia, lo que está mostrando la comunidad internacional es que no estamos preparados para estos movimientos de inmigración cada vez más grandes y genera también tensiones en términos de los países que reciben a los inmigrantes respecto a aquellos otros que están relativamente alejados del problema. Desde hace décadas, además, cimentamos nuestro crecimiento económico con deuda. Esto es una evidencia porque la deuda no ha dejado de crecer durante los ciclos expansivos,
de la misma manera que crece aún más durante los ciclos recesivos. Por eso nos hemos plantado una cifra que da pánico: 300 billones europeos o trillones estadounidenses de deuda en el mundo, lo cual representa en torno a un 350% del PIB mundial. Ahora, con un coste del dinero muy superior a lo que estábamos acostumbrados, esa deuda se está convirtiendo en una auténtica losa para el mundo entero. Afecta a gobiernos, afecta a empresas y afecta a ciudadanos. También hay que hablar de la inteligencia artificial, que se presenta como una herramienta potentísima a la hora de incrementar la productividad, y durante los próximos años veremos cómo muchas empresas son capaces de reducir sus costes e incrementar sus beneficios a ritmos antes impensables. Pero por otro lado, se va a crear una serie de problemas para los que apenas tenemos tiempo de encontrar soluciones, como por ejemplo el potencial incremento del paro con la sustitución del ser humano por determinada inteligencia artificial, o la insostenibilidad de un modelo de pensiones actual que se está viendo atacado por este movimiento de la IA, pero sobre todo también por un cambio de la pirámide de la población, donde hemos pasado de tener una base amplia que se sustentaba de una natalidad o tasa de natalidad elevada, a un modelo actual donde apenas nacen niños y las personas mayores cada vez viven más años. Tenemos un problema entre manos al cual no encontramos solución, y que además la implementación de esa solución probablemente es un tema de décadas. Por tanto, se nos ha echado el problema encima de la misma manera que ha ocurrido con el problema del medio ambiente. De cara a los mercados, el año se presenta complicado, porque si en 2022 todos pensábamos que la recesión económica era inevitable, de cara a 2024 todos confían en un aterrizaje suave. Si finalmente acabamos viendo eso, una mera desaceleración económica, pues espero una primera parte del año estable y una segunda parte alcista al calor de las bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, una vez se haya controlado el problema de la inflación. Pero si por el contrario hay una recesión económica global o un fuerte repunte de la inflación debido a una escalada de los conflictos geopolíticos, entonces espero que los activos de riesgo como la bolsa experimenten correcciones severas de nuevo, con un primer objetivo en los mínimos de 2022, pero con el riesgo de ampliar esos recorridos hacia cotas mucho más bajas. Viendo la situación actual y lo que el mercado está esperando para 2024, creo que invertir en renta fija en Estados Unidos ofrece una mejor oportunidad de inversión que la bolsa, sobre todo cuando lo ajustamos por el riesgo. Acordaos que cualquier inversión hay que medirla no solamente por el retorno que ofrece, sino por el riesgo que lleva aparejado. También me gusta técnicamente lo que está ocurriendo con Bitcoin, y sigo siendo alcista a medio y largo plazo en el oro. Tal vez, como suele decir Warren Buffett, y para ir terminando, hay que ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son codiciosos. De modo que a mí me gusta invertir, y lo estoy haciendo en China, ahora que nadie parece que le gusta, y evito estar en las bolsas desarrolladas donde parece que todo el mundo ve solo potencial de subidas durante los próximos 12 meses. Espero que os haya servido como un resumen de cómo veo en el corto plazo y en el medio plazo la situación en los mercados. Un placer que hayáis contado con mi opinión, y nos vemos ya en la próxima colaboración que hagamos. Un saludo y hasta la vista. Como decía, chicos, yo creo que hay poca gente que no os conozca en esta audiencia, pero bueno, para empezar, ¿os podéis presentar con un tuit quién es Carlos Santiso y quién es Sergi Torrens? Empezamos, si quieres, contigo, Sergi. Bueno, pues soy Sergi Torrens. Bueno, me dedico a la planificación financiera, a las inversiones. Es un despacho que nos dedicamos a esto de hace años, y pues desde hace prácticamente 2-3 años pues nos dio por abrir un canal en YouTube de divulgación de finanzas personales y educación financiera, y bueno, pues al final se ha convertido en un trabajo extra, ¿no? O sea, trabajamos entre semana y el fin de semana preparamos contenido, ¿no? Pero, y bueno, pues esto es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Tú, Carlos? Bueno, yo gestiono 4 vehículos de inversión en Antbank. Además de eso, soy director de inversiones en un family office y podcaster. Tengo un podcast, llama Hablemos de Inversiones, y profesor. Doy clases en varias universidades españolas, aunque también ahora en LATAM.
Perfecto. Bueno, chicos, lo que hemos podido escuchar del vídeo de Pablo Gil, ¿no? Todo ese panorama macroeconómico que tenemos enfrente para 2024. Y a mí me gustaría que empecemos esta conversación mojándonos. Y me gustaría saber si somos alcistas, bajistas, neutros y sobre todo, lo más importante, el por qué. Si quieres, empezamos contigo, Sergi, y nos cuentas un poco cuál es tu postura frente al mercado para 2024. Bueno, bajo nuestro punto de vista, la verdad es que somos alcistas y bajistas, ¿no? O sea, somos alcistas en la parte ya finalmente de renta fija, ¿no? Que ha sufrido mucho estos años. Pues más o menos ha salvado los platos, ¿no? Pero creemos que ya es el momento de ser alcista en este segmento, ¿no? En el segmento de renta fija, y en el que más dudas tenemos es en el de renta variable, ¿no? Para nosotros no está reflejando pues la realidad macroeconómica o lo que está poco a poco cociéndose, ¿no? Por cifras macroeconómicas, pues la probabilidad de recesión en Europa ya casi diría que es del 100% y lo de Estados Unidos pues poco a poco van saliendo señales de ralentización, ¿no? Así que la parte más de renta variable es la que más dudas tenemos y la que diría que sería más bajista que no alcista, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú, Carlos? ¿Cuál es tu postura? Desde un punto de vista de renta variable, que es pura expectativa o en algunos casos irracionalidad, en el corto plazo alcista, como comentaba Sergi, pero a nivel macroeconómico todo parece indicar, muchos de los aspectos que comentó Pablo los comparto. Al final lo que hay que vigilar es el crédito, cómo está fluyendo el crédito en la economía, y digamos que ahora mismo estamos a niveles previos a la recesión de 2008. En cuanto al crédito, está totalmente seco, tanto hipotecario como préstamos al consumo y demás. También habría que vigilar la tasa de mora, que también está repuntando con fuerza, algo que comentó Pablo, y eso es la base de la economía. La economía no se entiende sin crédito. Cuando este empieza a contraerse, algo que estamos viendo, la economía sufre, algo que también estamos viendo, tanto a nivel micro, hablando de compañías, que es lo que vemos prácticamente todos los meses, como a nivel macro, viendo los indicadores económicos, nos hace indicar que probablemente 2024 sea un año complicado para la economía. Así que soy alcista para final de año por rally de Navidad y pura especulación, puro movimiento de flujos, pero no me sentiría muy cómodo ahora 100% invertido en renta variable, de hecho no lo estamos. Y sí que creo que en renta fija puede haber una gran oportunidad para proteger capital. Interesante ambos puntos de vista, ¿no? Yo creo que refleja un poco esa dicotomía que hay en los mercados actualmente. Y queríamos, Pablo Gil ha hablado también del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ha cambiado un poco el paradigma este año y que prácticamente el boom de la IA y de las tecnológicas es lo que ha mantenido el mercado en pie. ¿Qué otro sector creéis que puede brillar en 2024 como lo ha hecho la IA, o se mantendrá el rally o de la IA, todo este empuje que trae, mantendrá a flote algunos sectores de los mercados? No sé si tenéis algún otro sector que creéis que puede ser interesante para el año que viene. Bueno, en nuestro caso, creo que precisamente los sectores que están de moda, como el de la IA, son los que hay que evitar, porque ya está todo descontado, las valoraciones son muy exigentes y el riesgo de pérdidas importantes es relevante. Solo hay que trasladarse a lo que sucedió en el año 2022 con las tecnológicas más de moda, ¿no? Las caídas fueron del 50 al 90% en la mayoría de ellas. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la IA, porque la historia, desde luego que rima siempre, y el tema de moda se repite una y otra vez. Así que yo creo que para 2024 no va a ser el sector de moda, ya ha corrido demasiado. Estas disrupciones en la economía no son nuevas, o sea, constantemente, cada década tenemos innovaciones tecnológicas de cualquier tipo que incrementan la productividad, no es algo nuevo. Sí que lo de la inteligencia artificial puede ser exponencial, pero hay que tener cuidado con hasta dónde puede llegar, y yo creo que de ahí vienen los problemas que ha habido con Sam Altman estas semanas. Y bueno, pues yo lo que creo es que ahora mismo, donde hay que estar, en un momento como el que estamos de debilidad económica y demás, en los sectores aburridos, y que coticen a precios, que coticen a buenos precios, que estén baratos. Es precisamente eso lo que
cuando todo se pone negro, va a seguir funcionando igual. Es donde hay poco riesgo de disrupción y de pérdida, de riesgo de valor terminal, que se llama en análisis fundamental. Y yo creo que es donde hay que estar para 2024, en los sectores más aburridos, más estables y más predecibles y resilientes al ciclo económico. Sergi, ¿cuál es tu sector favorito? ¿Tienes alguno en particular? Pues la verdad es que, bueno, con el tema de IA es verdad que, como dice Carlos, pues ha subido mucho. Técnicamente sí es verdad que les queda mucho por delante, ¿no? Y pueden salir cosas muy, muy radicales porque realmente, digamos, el uso para el gran público pues ha empezado hace 18 meses más o menos, hasta ahora parecía que no había nada, ¿no? Y está creciendo exponencialmente, o sea que es un sector que no descartaría, pero también es verdad que es un sector en la que el juego juegan, ¿no? Los que juegan son los de la primera liga, ¿no? Que son las grandes compañías pues de Microsoft, Google, Amazon, etcétera, ¿no? Por tanto, ya posicionado en estas ya tienes gran parte del pastel porque al final son las que realmente tienen potencia en esto por la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Como otros sectores también estoy de acuerdo que cuando entran momentos así complicados pues hay que irse a lo aburrido y esperar, ¿no? A que pase la tormenta, pero quizás hay dos sectores que sí que creo que pueden ser interesantes o al menos vigilarlos. Uno es el tema de la ciberseguridad, que avanzó mucho durante años, pero este año ha sido mucho más tranquilo y, bueno, después de las caídas, pues no ha recuperado. Cada vez es más clave, ¿no? Porque cada vez hay más ataques, hay más problemas con empresas, etcétera. O sea que es un sector interesante, no sé si para este año, pero sí para tenerlo ya como algo en cartera a largo plazo. Y la otra cosa a vigilar, pues es la parte de las renovables, yo creo, porque han sufrido mucho por todo pues el incremento del coste del crédito, ¿no? Y esto pues ha mermado mucho las inversiones y ha afectado a todo el sector, ¿no? Porque ya no es o es muy poco rentable o no rentable pues abrir nuevas plantas de energías renovables, ¿no? Con la señal de que todo empezará a bajar, ¿no? En cuanto a tipos y la presión, ¿no? Crediticia, etcétera, pues puede ser un buen sector, no diría ya, pero sí a tenerlo en el foco de cara, pues tranquilamente la segunda mitad de año empezar a vigilarlo, ¿no? Porque puede ser que esas caídas enormes que han tenido, pues sean oportunidades en el medio largo plazo, diría, ¿no? Tampoco es una cosa de corto plazo en este caso. Genial, genial. Es que tenemos que ir ya como con todo el retraso, vamos a tener que ir ya cortando un poco la mesa redonda, que está interesantísima, pero me gustaría saber vuestra perspectiva acerca del oro. ¿Cómo lo veis? En mi caso, lo vemos, es uno de los activos que más puede encajar en los momentos actuales. Uno, porque ante un cisne negro, es decir, un evento imprevisto totalmente que pueda afectar con severidad al mundo, es el activo que más te protege, es el activo refugio por definición. Ante pues, una escalada en los asuntos bélicos o demás, también te va a proteger. Y ante una caída de los tipos de interés, porque digamos que están bastante más cerca del techo que del suelo, ante una caída o un relajamiento de los tipos de interés es uno de los activos que mejor lo puede hacer, porque el oro se revaloriza cuando los tipos reales se hacen más negativos y para ello es necesario que los tipos de interés caigan. Entonces, ya desde hace 12 meses somos muy positivos en oro, no solo ahora, y creo que es un activo que puede ayudar a proteger las carteras en caso de que se materialice cualquiera de los casos que he dicho o una recesión. ¿Tú, Sergi, tienes alguna? Estás silenciado. ¿Veis? Ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Bueno, en mi caso sí que diría que el oro es algo. Normalmente siempre tenemos algo en cartera, ¿no? Pues ese 5 o 10%, tampoco tenemos posiciones muy grandes, pero sobre todo lo utilizamos no tanto como oportunidad, sino más para reducir algo la volatilidad de la cartera, ¿no? En general, pues debe compensar cuando hay caídas y debe hacer un poco más llevadero el viaje, pero poco más. La verdad es que como realmente conocimiento de exactamente qué puede venir del oro, etcétera, más o previsiones, la verdad es que no las tenemos y simplemente lo utilizamos como una parte más siempre en la cartera por estabilizarlas, ¿no? Porque tengan menos volatilidad, ya está, nada más. Vale, pues nada, muchísimas gracias, chicos, de verdad, de disculpar todo el problema que hemos tenido, que justo ha ocurrido con vuestra mesa redonda. Lamentablemente, como tenemos el tiempo muy cortito,
tenemos que pasar al siguiente invitado, pero nada, ha sido muy, muy interesante saber vuestra perspectiva de lo que va a ser el 2024 y cómo estáis posicionados. Así que bueno, esperar a ver si en la próxima edición de la exprimidora tenemos un poco más de estabilidad con el sistema y nada, daros una vez más las gracias por vuestro tiempo. Nada, gracias. Oye, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta otra. Adiós. Así que bueno, nada, mientras esperamos al próximo invitado, que es Rodrigo Villanueva, tenemos que darle las gracias a uno de nuestros sponsors, que es Trade Republic. Vamos, uno de los brokers más utilizados en Europa, con unas comisiones súper bajas, un montón de ETFs. Y por cierto, os da 4% de remuneración en lo que tengáis dentro del broker sin utilizar. O sea, tienen una cuenta remunerada muy interesante. Así que echarle un vistazo. David, si puedes dejar por ahí el enlace a Trade Republic para que la gente pueda darse de alta si es que ya no están en el broker. Así que nada, gracias a Trade Republic por patrocinar este evento. Así que bueno, vamos a llamar a Rodrigo, que viene a hablarnos un poco de lo que son las perspectivas de las small caps, de las empresas con baja capitalización bursátil. Como sabéis, son empresas entre 250, 2.000 millones de market cap y Rodrigo es un experto en este sector de la economía. Hola Rodrigo, veo que ya estás por ahí, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal chicos? Encantado. Encantado, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, como le he dicho también a Sergi y a Carlos, si puedes presentarte en un tuit, ¿quién es Rodrigo Villanueva? Bueno, pues Rodrigo Villanueva es un chico que pues hace un par de años seguramente hubiera estado al otro lado, ¿no? del monitor donde mucha gente nos está escuchando. Yo vengo de ser inversor privado, siendo ingeniero. Trabajaba en Noruega y bueno, me apasionaban mucho las inversiones y un día pues decidí dar el salto y cambiarme de sector, ¿no? Empecé de analista en un hedge fund aquí en Madrid, donde trabajo, y a partir del año pasado, pues, o de este año, de principios de este año, he empezado a ser el gestor de un fondo nuevo en el cual está dedicado a la temática de, como bien has dicho, de small caps, ¿no? Invertimos en todo el mundo y a eso me dedico a analizar empresas y directamente comprarlas como si fuera el inversor mayoritario de ellas, saber lo máximo posible. Genial, Rodrigo. Oye, una cosa que a mí no termino de entender, o bueno, puedo tener alguna perspectiva, pero me gustaría preguntarte, porque bueno, tú eres el experto aquí, y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El S&P 500 está a un retorno de ayer, veíamos, del 19%, pero el Russell 2000 tenía un retorno de casi el 3% nada más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a las small caps que no les está pasando a los grandes players del mercado? Pues es una buena pregunta, ¿no? Pero al final creo que es difícil de responder, pero si tú quitas al final las 6 empresas que más han tirado del SP500, el resto del SP500 está un poquito más alto bueno, que el Russell 2000, como bien dices, ¿no? Entonces, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que se han puesto otra vez de moda, ¿no? Esas Tesla, Microsoft, etcétera, que son las que están tirando mucho del índice y el resto de compañías pues se han quedado un poco de lado. Ha entrado otra vez flujo, el flujo que yo creo que salió durante 2022 pues ha vuelto a entrar en 2023, lo que le ha dado un buen empujón al SP, pero hay muchas empresas que se han quedado planas en un año donde ha habido inflación relevante, ¿no? Al final, muchas veces creo que el análisis nominal de todo no es el correcto, hay que siempre hacerlo en términos absolutos, en términos reales, lo que se llama, quitándole la inflación. Y es cierto pues que al final en términos reales pues ha sido un año malo, ¿no? Para las equities, quitando las grandes, ¿no? Como he comentado. ¿Qué ocurre? Que cuando es un año malo, las small caps suelen hacerlo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, pues la gente entra a valores más seguros, que son los que más o menos aguantan, y las small caps se quedan de lado. ¿Por qué? Porque primero son más ilíquidas y al final necesitas un conocimiento mayor, ¿no? Para la hora de invertir. Y cuando vienen mal dadas, pues siempre dices, oye, voy a vender las pequeñas estas, que igual me las conozco menos y que son menos conocidas, y yo no sé, las Walmart, por ejemplo, pues la típica que aguantas, ¿no? Porque la conoces de toda la vida y estás yendo todos los días al supermercado y ves que el negocio va bien. Sin embargo,
yo no sé, Panadería Paco, por así decirlo, imaginaros que hubiera una small cap que se llamara así, pues te da un poco más de reparo, ¿no? A la hora de aguantarla cuando no vienen tan bien dadas. Esto también se vio en 2018. No sé si os acordáis que cayó el mercado como un 10-20%, y las que más sufrieron fueron sin duda las small caps. Fue por un tema también de la subida de tipos, también empezó la guerra entre China y Estados Unidos y bueno, pues al final los flujos salen de ahí en mayor medida que en compañías pues más grandes, ¿no? Eso yo creo que hace que haya una oportunidad en el mercado actual y que vengamos de años muy malos. El Russell creo que en los últimos 5 años está prácticamente plano, Ujú. cuando el S&P pues ha tenido un rendimiento muy bueno. O sea, no es un tema de comparar anualmente, sino en los últimos 5 años pues las small caps no han estado de moda y yo creo que cada año pues qué pasa, que se vayan quedando rezagadas con respecto a las grandes empresas, pues hace que haya la oportunidad sea cada vez más y más y más. Eso es un punto importante porque, claro, ahora mismo se nos presentan tres escenarios, ¿no? Que es, se mantienen los intereses altos, siguen subiendo los intereses o bajan los intereses el año que viene. ¿Cuál de esos de esos tres escenarios le beneficiaría más a las small caps? Y bueno, ahora que has dicho esto, ¿cuándo crees tú que volverán a estar de moda las small caps para dar ese petardazo y volver otra vez a niveles interesantes? Mm, bueno, hay que entender un poco el tema de los tipos de interés. Los tipos de interés están muy correlacionados con la inflación. Es decir, tomar una decisión solo en base al tipo de interés es difícil, porque yo puedo bajar los tipos de interés, pero que se me dispare la inflación y en verdad tú tienes un buen rendimiento en bolsa, ¿vale? Eso tampoco es bueno. Eh, por lo general, en los escenarios en los que nos estamos moviendo, yo creo que una bajada de los tipos de interés significa de que la inflación pues, ha bajado más de lo esperado y el mercado se lo vaya a tomar bien. Yo creo que ese es el mejor escenario, ¿no? En el cual la inflación vaya bajando sin tener que subir los tipos de interés más de lo que están ahora. Y yo creo que estamos en ese punto de inflexión. No sabemos muy bien cómo va a reaccionar la inflación en el corto plazo y lo estamos viendo. Yo, sinceramente, si me preguntas la apuesta, Héctor, sería que va a bajar la inflación y seguramente toque 0%, haya algo de deflación, en algunos sectores ya lo está viendo, y, y yo creo que el Banco Central pues va a mantener los tipos hasta que vea 100% que va a ser una tendencia, ¿no? Va a ir bajando gradualmente. Yo no creo que vaya a ser una caída, yo creo que la bajada de tipos vaya a ser igual de rápida que la subida que ha habido, ¿no? Y Entonces, yo creo que ir poco a poco. esa bajada, incluso si es gradual, ¿crees que es lo que necesita el mercado de las small caps para volver a estar de moda? Sí, ¿O porque es... significaría que la macro se te ha solucionado, ¿no? Yo creo que el problema principal a la hora de invertir ahora mismo es estar preocupado en la macro. También mucho dinero se ha ido a renta fija, lo que estaban comentando los ponentes anteriores, y eso hace pues que invertir en equities y sobre todo en small caps pues sea más difícil, ¿no? Yo creo que si al final, pues, por ejemplo, la renta fija baja también las yields y también bajan los tipos a consecuencia de que la macro se haya solucionado, pues dará lugar seguramente a, a una entrada de flujos en las small caps. Si no ocurre, pues bueno, nosotros al final lo que hacemos, tampoco intentamos prever a corto plazo lo que va a hacer. Nosotros compramos buenas empresas que cada año nos van dando nuestro dividendo, que van creciendo orgánicamente y si hoy pues la podemos comprar a 6 veces o 8 veces beneficios y crece un 20%, pues el año que viene estará un 20% más barata, ¿no? Entonces, nosotros nos centramos mucho en eso. Creo que es muy difícil prever el mercado y más a corto plazo, pero intentamos siempre estar en negocios que cada vez nos permitan que estén más baratos, ¿no? Pues al final con el crecimiento, etcétera. Con los dividendos también, pues mitigas bastante el mal performance que pueda haber en el corto plazo. Una pregunta, y con esto ya vamos a ir cerrando un poco la sesión. Lamentablemente, como sabes, hemos tenido un problema técnico y tenemos que ir un poco más rápido. Si me preguntas, dices, bueno, ¿cuál es el índice de referencia a nivel mundial? El S&P 500, el que todo el mundo conoce. En las small caps tenemos el Russell 2000. Son índices americanos, pero si nos salimos de Estados Unidos, de Yanquilandia, como lo llamamos nosotros en Sumito, ¿qué otros mercados tienen ahora mismo small caps interesantes para entrar en ellas? No sé si nos puedes dar ahí una pista de dónde buscar esas small caps que Yo, están a punto de... yo buscaría, bueno, lo primero,
Creo que lo estamos viendo ahora un poco el tema del Forex, que está ayudando mucho a empresas que están fuera de Estados Unidos a tener un performance mejor frente al dólar. Eso también hay que citarlo, ¿no? Que muchas veces el FX te puede estropear un performance dependiendo de en qué moneda estés. En el caso de euros, pues nos ha favorecido, ¿no? En los últimos meses. Em, ¿Qué te puedo decir? Pues yo creo que hay una oportunidad en euros, pese a este cambio que haya habido en el Forex. Creo que en la zona euro no ha entrado dinero, de hecho ha salido y se ha ido a las regiones donde han performeado en los últimos años, que es Estados Unidos, y cada vez ha ido a más. Eso al final pues tiene un límite. Y yo creo que en las small caps encima, no solo por región de estar infravaloradas, sino encima por la temática small caps, pues hace que haya oportunidades muy buenas. En el Reino Unido hay, creo que por el Brexit se han quedado empresas muy baratas. También en España también es un buen sitio. Lo único malo que ha pasado en España y en el resto de Europa es que hemos visto que ha habido una bajada de liquidez tremenda comparado con el histórico. También porque no están de moda, la liquidez al final baja. Eso es un síntoma también de que no hay trades, ¿no? Los que están dentro de esa empresa no quieren vender porque saben que está muy barata, entonces no hay fluctuación casi en el precio comparado con años anteriores. Vemos sobre todo en Europa y luego en segunda instancia, pero yo creo que tiene un riesgo mayor que invertir en Europa, es Asia. Nadie quiere invertir en Asia desde 2018. Si vemos el performance de muchas compañías, no han parado de bajar. Y otras no hace tanto, en 2021 estaban en máximos históricos como Tencent, JD, Alibaba, y las vemos que cada vez han ido ganando más dinero, han crecido igual de manera más modesta comparado a años anteriores, pero ha hecho que la cotización haya caído más de un 40% en algunos casos, desde pico o en 50%. Entonces, que no se haya puesto, que no esté otra vez de moda Asia, hace pues que surja la oportunidad y otra vez volvemos a la segunda derivada, a las small caps, ¿no? Asiáticas. Que al final, pues bueno, si a la gente le da un poco miedo, ¿no? Invertir en Asia, pues imagínate, Héctor, en compañías que sean más pequeñas, ¿no? Como una small cap. Entonces ahí nosotros vemos oportunidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues buscamos empresas que den un dividendo bastante alto. Como están tan baratas, algunas a PER 3 o para el que no sepa lo que es el PER, a 4 veces beneficio, 3 veces beneficio, buscamos empresas que nos den mucho dividendo, por encima del 10%. Nos lo tomamos como si fuera un bono. Entonces, no nos importa esperar tanto si al final te están dando un 10% al año, ¿no? Vale, bueno, Rodri, ha sido muy interesante esta pequeña charla, bastante concentrada en valor, como nos gusta el zumito. Tenemos que darle paso ahora al siguiente invitado, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y bueno, nada, seguimos hablando y seguimos disfrutando del contenido que compartes en Twitter y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, y que sepas que leo la newsletter bastante a menudo, ¿eh? Muchísimas gracias. Newsletter muy concentrada, pero que da siempre en el clavo. Muchísimas gracias, saber del día llega. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, antes de darle paso a Uri Vice, que es el siguiente invitado, queremos hablar de uno de los sponsors de este evento que a mí personalmente me gusta muchísimo, y es la gente de Investing Pro. Como sabéis, investing.com es un portal de noticias, de datos muy interesante, muy famoso, tanto en el mundo hispanohablante como en el mundo anglosajón, y han sacado un producto que se llama Investing Pro. ¿Qué es Investing Pro? Investing Pro es una plataforma en la que los inversores podemos entrar de lleno a todos los datos de las empresas. Y no es como cualquier otra plataforma de estas que tienen datos y te dicen los ratios y te dicen las estadísticas. Investing Pro tiene un apartado muy interesante que te calcula más o menos el valor real, el valor justo de la empresa, tomando en cuenta muchísimas variables. También te da el valor que tiene esa empresa en particular, usando diferentes modelos. También tiene un apartado en donde puedes copiar o ver las carteras de inversores como Warren Buffett, Ray Dalio, inversores de este tipo, ¿no? Famosos, para que veas en tiempo real lo que están haciendo. Lo mejor de todo es que
a día de hoy tienen un 55% de descuento en su plan por Cyber Monday, en el plan que hay varios, y con el código que os va a dejar David aquí en el chat, tenéis también un descuento extra de hasta un 10% en el plan bianual de Investing Pro. La verdad que la herramienta está muy buena, es muy potente. Y bueno, para el tema de small caps, que es lo que venimos hablando con Rodri, viene fenomenal. Y también para empresas mucho más grandes, también nosotros lo utilizamos a nivel personal para nuestras inversiones. Y la verdad que todo lo que tiene, sobre todo en la parte de esos modelos que te dicen cuánto debería ser el valor real de la empresa, es súper potente y no tiene desperdicio. Así que nada, muchísimas gracias Investing Pro. David dejará el enlace en el chat y le damos paso a Uri Vice, que es el siguiente invitado. Uri, ¿estás por aquí? Veo que estás conectado ya. Creo que sí. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Uri? Disculpa todo el lío que hemos tenido. ¿Qué va? Sí, me sentía mal por vosotros. ¿Cómo estás, Ya. Héctor? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que tú tampoco necesitas presentación. Creo que eres uno de los referentes del mundo de las finanzas en España más top y para nosotros es un honor tenerte aquí y colaborar como hemos venido colaborando contigo desde hace un rato. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que ahora mismo lo tienes muy comprometido con habitación.com. Eso es. Nada, mil gracias a vosotros. Para mí es un placer, ya lo sabes. Nada. Bueno, si te parece, como sabes que vamos apretado en tiempo, vamos a ir al grano. Una conversación que suele darse en los bares y con los amigos es ¿por qué si los tipos de interés han ido subiendo, están en máximos prácticamente que históricos en Europa, sobre todo en España, ¿por qué se ha dado eso y el mercado de la vivienda no ha caído como se esperaba que cayese en esta casuística macroeconómica? Sí, es curioso, ¿no? Al final sí que ha existido algo de moderación, es decir, en algunas zonas muy concretas y en específico en segunda mano sí que hemos visto algunos ajustes de precio, ¿vale? Han caído, pero muy poquito, ¿eh? No estamos hablando de 10%, 15%, estamos hablando de correcciones muy, muy, muy pequeñas, pero la tónica general sí que es verdad que ha sido, oye, los precios siguen subiendo, ¿no? Y entonces, en un entorno donde realmente pues tienes tipos subiendo, se enfría la economía, el acceso al crédito es más caro, con lo cual hay menos contratación de hipotecas. La gente dice, oye, con estos tipos, ¿no? El Euribor ha subido, no me puedo permitir una hipoteca. Hay menos gente entrando en el sector inmobiliario, con lo cual la demanda baja. Y esto lo hemos visto y lo hemos constatado con un 30% creo que eran menos de contrataciones hipotecarias y un 30% menos también interanual en cuanto a transacciones inmobiliarias, ¿vale? Y uno diría, hostia, si baja la demanda, ¿por qué demonios no bajan los precios, ¿no? Pues el motivo es porque el precio es donde se encuentran la demanda y la oferta, ¿vale? Y si tú tienes una demanda que está aquí arriba y una oferta que está aquí abajo, y la demanda baja un poco, pero la oferta sigue estando en niveles de subsuelo o subterráneos, el precio no se va a mover. Sigue, por explicarlo brevemente, sigue habiendo demasiada gente, tanto nacional como extranjera, queriendo comprar, ¿vale? Inmuebles y ahí sigue habiendo demasiada poca oferta, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona han seguido subiendo de forma general interanual un 5% los precios, en Madrid también era un 5%, creo recordar, y se estima al final que de cara ahora a final de año, a pesar de todo lo que está pasando, sigan subiendo los precios un 2%, ¿vale? Entonces, esto es algo un poco alarmante. Y en obra nueva, por ejemplo, si os queréis comprar una casa nueva, pues hemos visto ciertas frenadas, sobre todo en lo que es no sus precios, porque los precios están disparados, sino la cantidad de proyectos que salen adelante, ¿vale? Y esto es por dos motivos concretos. Uno es la inflación, ¿ok? La inflación ha hecho que los precios sean caros de construcción, los precios de los materiales, la materia prima de construcción, pues cemento, madera, carpinterías metálicas, cristal, etcétera, hayan encarecido muchísimo los precios. Y segundo, la escasez constatada por la regulación, ¿vale? Por la administración, la burocracia y tal, que lo hace muy difícil en España. Pero esto se suma a que, por ejemplo, pues hay regulaciones en Barcelona, donde te obligan que cada promoción inmobiliaria exista una cuota del 30% de VPO. Es decir, que tú estés haciendo una promoción inmobiliaria y el 30% de todo lo que haces tiene que ir a vivienda de protección oficial. Y esto hace que muchos promotores digan, es que no me salen los números si hago eso, con lo cual no lo hago. Y no se aumenta la oferta de vivienda de obra nueva, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente en España tenemos un déficit de 100.000 viviendas al año. Desde hace más de 10 años. Faltan 100.000 viviendas al año desde hace más de 10 años. Esto es más de 1 millón de hogares que faltan. Imagínate la escasez de oferta que tenemos encima.
Bueno, con esos números y esa perspectiva yo creo que no se puede añadir más y yo creo que, bueno, yo creo que eso explica bastante bien de una forma muy didáctica qué es lo que está pasando. Y hablabas de la regulación y una de las cosas que queríamos hablar, porque bueno, aquí la gente que está aquí, muchos están interesados en la inversión inmobiliaria, era que llevamos ya unos meses, un tiempo con la ley de vivienda, ¿no? La ley de vivienda en España, que ha sido muy polémica. Me gustaría saber tu perspectiva como inversor en el tema del ladrillo, que cuál ha sido el impacto y más importante aún, cuáles son las expectativas, ¿no? De tú compras un inmueble, lo pones en alquiler y con todas estas regulaciones nos gustaría saber tu opinión en cuál va a ser ese impacto que ya lo ha tenido, pero cuáles son las perspectivas a futuro de esta ley de vivienda. Exacto, sí. Con la ley, Héctor, llevamos como medio año, más o menos, mes arriba, mes abajo, y tampoco se ha aplicado en toda España, ¿vale? Por suerte. Entonces, hacer un juicio ahora es como algo incompleto, pero sí que es verdad que tenemos datos y hemos visto ya situaciones que te dicen hacia dónde va, hacia qué dirección va eso. Primero, hay que entender que la ley de la vivienda en España no pretende solventar el problema de la vivienda en España, ¿vale? No lo pretende, porque si tuviese un fundamento económico detrás, no lo habrían lanzado, porque es una auténtica salvajada, ¿vale? Entonces, lo que pretende es tener contenta a una parte de los votantes que evidentemente viven de alquiler y que no quieren que les suban el alquiler, ¿vale? Esos están contentos, pero todos los demás que no están ni de alquiler ni en propiedad y se quieren emancipar, esos no lo van a poder hacer o van a tener muchos problemas. Los que hoy comparten piso, comparten y pagan la cuota de alquiler de una habitación y se quieren emancipar o salir de allí y tal e irse de alquiler, también lo van a tener complicado. Aquellos que están de alquiler en un sitio más pequeño y se quieren ir a otro, también. Y evidentemente los propietarios también lo hemos tenido mucho más complicado con esta nueva regulación, ¿vale? Al final, la ley hay que entender que ha tenido un impacto muy negativo y que, por ejemplo, en cuanto a Barcelona, Madrid y tal, hay ciertas zonas donde los precios de alquiler han llegado a subir un 30%, ¿vale? A pesar de poner la limitación, los precios han subido un 30%. ¿Por qué ocurre eso? Primero, porque existe una incertidumbre colosal con respecto a la propia ley, ¿vale? De la manera en la que se ha redactado, cuándo se ha redactado y por qué y con qué prisas, y después con los términos, ¿no? Zonas tensionadas. Índices nuevos. Ahora no vamos a seguir el IPC, vamos a seguir otro índice que me invento yo. ¿Y cómo se va a calcular? No lo sabemos todavía, ya veremos, ¿vale? Todo esto genera muchísima incertidumbre, ¿vale? Pero sobre todo, si tú eres propietario y dices, claro, y tienes un inmueble en propiedad y dices, vale, ¿con esto lo alquilo o no lo alquilo? Es decir, tú tienes dos posibilidades. Primero, no lo alquilas porque tienes miedo, tienes esa incertidumbre y dices, oye, prefiero esperarme. Con lo cual, constatas la escasez porque estás reduciendo la oferta de viviendas en alquiler, ¿vale? Con lo cual, es más difícil encontrar una y se encarecen. O dos, lo que dices es, hostia, te adelantas y vas mucho más rápido, ¿no? Es el otro caso de decir, pues antes de que todo esto se ponga ya en serio y tal, meto un alquiler mucho más alto porque si luego no lo voy a poder subir, pues ya empiezo aquí arriba, ¿vale? Y esto ha hecho que suban pues un 30%. Para mí, hay varios estudios, ¿vale? En concreto uno, por ejemplo, del 2020-2019 del Banco de España, donde estudiaba el resto de países que han implementado este tipo de regulaciones, cómo les ha ido, ¿vale? Y al final les ha ido mal. Les ha ido mal. O sea, no existe en el medio y el largo plazo un resultado positivo de ese tipo de medidas cortoplacistas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final se deteriora mucho el mercado de la vivienda en alquiler, se aumenta muchísimo la escasez, es decir, se reduce muchísimo la oferta, pero al final el más perjudicado de todos es el joven. El joven que quiere vivir de alquiler o que tiene que vivir de alquiler porque no puede hacer otra cosa, se encuentra con propietarios que como tienen tantísima demanda y hay tan poca oferta, pueden seleccionar el mejor de los inquilinos, ¿vale? ¿Y a quién vas a escoger tú si eres propietario? Pues vas a escoger al tío más solvente o a la tía más solvente, vas a decir, pues que sé que no me va a dar problemas. Y los que empiezan ahí en el mercado laboral o que todavía no están allí, tienen muchos problemas. Con lo cual, no va a funcionar. Las expectativas es que no está funcionando y que van a tener muchos problemas. Ya veremos si esto sigue adelante o no sigue adelante. Y al final, para solventar el problema de España, es un tema de oferta, no de la demanda ni regulatorio y tal. Es un tema de mercado, es un tema de oferta. Y hay que aumentar la oferta de vivienda pública u otros métodos de aumentar la oferta. La oferta pública en España, a día de hoy, es un 2,5% de todo el parque. Un 2,5%, de todo el parque, lo cual es bajísimo, es irrisorio, contra el 8,5% que tiene Europa de media, y lejos del 30% de los países top en Europa, ¿vale? Es decir, nos llenamos la boca de que queremos hacer muchas cosas en vivienda, pero hacemos poco.
Interesantísimo. Entiendo que por esto, por lo que dices, el alquiler en España, digamos, generalizando un poco, va a seguir subiendo. Sí, sí, sigue es que no tiene otra salida. Es decir, esto es un tema matemático. Si tú no permites que se aumente la oferta de viviendas en alquiler y hay más demanda, solo puedes subir. Si es que lo estás hinchando tú, es como una olla a presión, pero además a la olla a presión tú le has metido una tapa, que es la regulación, con lo cual va a estallar por los lados, ¿vale? Entonces, evidentemente va a seguir subiendo. Mira, aquí nos preguntan, Luis G, que cuál es la perspectiva de construcción de obra nueva en las grandes ciudades para el año que viene. No sé si tienes algunos datos sobre esto o... Bueno, tendría que revisar los datos. La perspectiva es mala. Es mala porque en España, como decía, a nivel administrativo, burocrático y regulatorio, construir es difícil. No es imposible, ¿eh? Pero es difícil. Pero hay plazas en concreto, como os contaba Barcelona, que tienes, por ejemplo, el tema de la VPO, ¿no? Que colocó pues, la alcaldesa Colau y que ahora, por ejemplo, Collboni, que es el nuevo alcalde, que es socialista y que iba un poco en plan de buenas y tal, claro, ya se le han lanzado al cuello y una de las primeras cosas que ha dicho es que lo tendrá que revisar porque si no, no vamos a tener la oferta que necesitamos. O sea, en Barcelona la escasez de vivienda es espectacular y tienes que hacer algo. Las perspectivas para el año que viene, yo diría que es un poco continuista. O sea, serán malas a no ser que exista un cambio, ¿vale? Y hay que pensar en aumentar la oferta por todos los vectores posibles. Ese yo creo que es el titular que nos llevamos de esta charla. Y hay un tema que, bueno, a mí, como, digamos, persona que es apasionada del mundo de los negocios, podemos decir que soy un emprendedor y con la gente que hablo también es muy interesante, es tu proyecto, habitación.com. ¿Cómo está yendo eso? Porque sé que va viento en popa, pero no sé si nos puedes contar algo, no sé, algunos números, algo, cómo va la cosa. Porque yo creo Sí, que también es una representación muy interesante del mercado inmobiliario, porque es algo bastante disruptivo. pues mil gracias, Héctor. Sí, habitación.com, para todos aquellos que no lo sepan, que lo pueden visitar en la web sin hacer mucho spam y tal, ofrecemos pues, la compra de habitaciones en España para todos aquellos jóvenes que a día de hoy pagan 400 pavos por el alquiler de una habitación, pues que puedan pagar 400 pavos por una habitación que va a ser suya, ¿vale? Y que al cabo de 5 años pues puedan haber ahorrado tranquilamente 25.000 euros que les sirven para pagar la entrada de su primera casa. Es decir, es un paso transformacional, les catapultamos el ahorro y se pueden permitir antes el acceso a su vivienda, digamos, finalista, ¿vale? En ese sentido, el proyecto va muy bien. Tenemos muchísima demanda. Estamos queriendo ir paso a paso porque no queremos cometer ningún error. Queremos que el marco jurídico, que hemos estado trabajando en él más de un año, sea muy robusto, que el marco financiero también lo sea y que la parte comercial también esté, por así decir, garantizada, ¿vale? Entonces hay como muchos pilares y ahora sacamos las primeras habitaciones en venta ya en nada, ya están prácticamente finalizadas, ya tenemos las fotos hechas, se están haciendo los vídeos promocionales y tal, y muy prontito estarán allí. Y luego el salto, digamos, a finales de este año, inicios del que viene, ya es pues escalar el modelo. Lo que pasa es que queríamos ir poco a poco porque es algo muy nuevo, muy disruptivo y tal. Queremos que la primera salga muy bien y a partir de ahí, habiendo aprendido de ese proceso, ya poder escalarlo y no saltar antes de tiempo a hacer ahí, venga, no sé cuántas habitaciones. Estaremos atentos. Mira, hay 3 preguntas que estoy viendo aquí, pero bueno, vamos para ir cerrando. A ver si las puedes contestar al estilo sumitero muy corto. Uno, Venga. ¿qué modelo es mejor? ¿Alquiler tradicional, habitaciones o vacacional? Hoy habitaciones. El habitaciones es el gran protagonista de esta década. Perfecto. ¿Tienes oferta de habitación.com en Sevilla? La tendremos. En Granada estamos mirando. Saldrá antes en Granada que en Sevilla, pero tendremos, sí. Y luego aquí pone, ¿crees que va a regularizarse de manera específica los alquileres más allá del tradicional contemplado por la ley de vivienda, Sí. que es la LAU? Sí, sin duda. La LAU es la ley de arrendamientos urbanos y la LAU no toca el habitacional, lo va a tocar. De hecho, por ejemplo, ahora ya existe normativa urbanística con respecto al co-living y al co-housing en Madrid y en Barcelona también la están desarrollando. Es decir, al final quieren meter mano en todas partes, que no significa que sea todo malo, ¿vale? Pero van a meter mano seguro en esto también. Seguro. Y acaba, creo que es la sesión que más preguntas está teniendo, la última, y terminamos. ¿Se pueden comprar habitaciones para luego alquilarlas? Sí. Aunque, o sea, un inversor que no tiene dinero para comprarse un piso puede comprar una habitación y sacarle un 8% neto, que es más o menos el estándar que estamos viendo. Aunque nuestro foco principal son los jóvenes que quieren vivir, ¿vale? Pero sí, habrá producto para todo el mundo.
Muchísimas gracias, Uri. La verdad, un honor tenerte aquí con nosotros y nada, nos Vosotros. vemos en una próxima ocasión. Fenomenal. Mil gracias a vosotros, chicos. Que vaya muy Chao, bien. gracias. Chao, chao. Bueno, señores, vamos a darle paso a la próxima mesa redonda, que es la mesa redonda del mundo cripto. Tenemos a Javier Bitcoin, tenemos a Oscar de Hablando Cripto y tenemos también a Roberto Sanz, que es un crack del mundo de la Web3 y de las finanzas descentralizadas. Seguro habéis escuchado su podcast o habéis leído sus newsletters. Así que nada, vamos a ir llamando a los siguientes participantes, Javier, Roberto y Óscar. Aquí veo a Roberto, veo a Óscar y veo a Javier. Los tres están aquí. Aquí está Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal, Hola, Roberto? Hola, Roberto. Hola, muy buenas, Héctor, encantado. ¿Qué tal? Hola, Óscar. ¿Qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hostia, esto mola, ¿eh? Ver caras conocidas ya por todas partes. Bueno, como sabéis, estamos yendo lo más rápido posible por el pequeño percance que tuvimos. Pero bueno, yo creo que toca, es lo que venimos haciendo en las últimas sesiones, así que si os podéis presentar en un tweet, cada uno, empezando si queréis por Javier, quién es Javier Bitcoin, y luego seguimos con Óscar y luego terminamos con Roberto. Bueno, pues soy Javier Pastor, Javier Bitcoin en cualquier red social. Trabajo en Bit2Me, que es un exchange español que lleva operando desde el año 2014 y soy head de OTC de la empresa, que básicamente, bueno, y también la parte de portavocía, que es trasladar, comunicar lo que pasa en Bit2Me y un poquito en el ecosistema desde nuestro punto de vista y ayudar a clientes, a personas que quieran comprar, vender e intercambiar Bitcoin y criptomonedas, ¿no? Esa es un poco la idea. Óscar. Venga, Roberto, dale tú. Bueno, pues nada, aquí en las redes sociales soy divulgador. Roberto, perdemos tu audio. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Hola. ¿Sí? Bueno, pues soy divulgador del mundo cripto, tengo un podcast y una newsletter que hablo íntegramente de blockchain, de criptomonedas, hago entrevistas a personas relevantes del sector y se llama La Vida Cripto. Lo tenéis toda la información por internet y aparte, pues bueno, tengo más de 200 artículos creados en mi propio blog y bueno, pues intento redactar también para varios medios de comunicación y bueno, pues aquí estoy con todos vosotros que al fin y al cabo ya os conozco a todos y más que encantado de estar aquí. Mi turno. Yo soy Óscar, soy del podcast Hablando Cripto. Somos un podcast de criptomonedas que nos caracterizamos por trasladar todos esos tecnicismos del mundo de las criptomonedas a decirlo de una forma coloquial y sencilla y en modo cuñado, como decimos nosotros muchas veces. Y no mucho más, realmente. Por redes sociales también estamos por todos los lados, pero bueno, básicamente el podcast es lo principal. Y amante de las criptomonedas desde hace un montón de años y a pasar aquí nuestra dosis de zumito y aquí a probar. Muchísimas gracias, chicos. No puedo empezar esta mesa redonda sin preguntar algo que yo creo que está en la cabeza de muchas personas. ¿Estamos en un mercado alcista? Roberto, ¿qué opinas tú? Yo creo que todavía no. Hasta que no consolidemos bien varios precios y varias narrativas más, yo creo que uno de los puntos más importantes para poder consolidar y decir que estamos en un bull run, ya que la salud económica de todos los proyectos cripto pues esté mucho mejor de lo que están ahora y eso viene a consecuencia de la aprobación, yo creo que sinceramente, de los próximos ETFs. Se lleva hablando de ello, ¿no? Durante muchos años atrás que nunca ha sido consolidado, pero creemos fielmente de que ya las grandes empresas están ahí detrás metiendo presión y posiblemente para primeros de año que viene, cuando uno dé el pistoletazo de salida, yo creo que esta narrativa del bull run empezará a sonar un poco con más fuerza. No sin antes esperar el halving, la buena noticia que está teniendo y demás, pero bueno, eso es hablar un poco también por encima, ya que no sabemos muy bien qué es lo que puede pasar, ¿no? Javier. Bueno, sí, coincido con Roberto, ¿no? Estamos en la pista de despegue, ya estamos todos viendo un poco la luz al final del túnel. Hombre, sí que hay que reconocer que desde principio de este año, pues Bitcoin ha subido más de un 100%, ¿no? Las altcoins también se han comportado bastante bien. Tenemos noticias de fundamentales brutales a las puertas, ¿no? Y yo creo que toda esa claridad regulatoria que filosóficamente, pues en muchos aspectos no nos gusta tanto, pues va a favorecer que entre dinero institucional, grandes capitales que hasta ahora no habían podido comprar Bitcoin, tener exposición,
y que eso va a poner al activo en otro nivel. En otro nivel me refiero de precio, ¿no? Más allá de la parte filosófica pura de lo que es Bitcoin. Perfecto. Lo leía en Twitter el otro día y decían que esta era la bull run más odiada de la historia, ¿no? Es decir, porque ha habido tanto permavir o gente permanentemente bajista que lo esperaban en 14.000, en 12.000, en 3.000, en 4.000 y hay mucha gente que se ha quedado fuera por ello. Es decir, ¿estamos en una bull run? Sí y no. Es decir, como bien ha dicho, creo que ha sido Javi, estamos en la pista de despegue, probablemente. Probablemente haya alguna corrección. Bueno, a lo mejor nos vamos a 30, 32, 25, no se sabe. Pero sí que es verdad que coger nuevos mínimos es algo que es muy poco probable desde mi punto de vista. Y estamos, es decir, si no es ahora, vamos a ver máximos lo más probable, que luego lo comentaremos a lo mejor. Si no es ahora, si no es en finales de 2024 dentro de un año, será para 2025. Y este mercado es un sector de paciencia y que trasladan el dinero de la gente de más paciente a la más impaciente, básicamente. Buenos titulares podemos sacar de ahí, Óscar, y bueno, en general también muy buenas aportaciones tanto de Javier como de Roberto. Quería preguntar una cosa y es hacer un poco de abogado del diablo. Por ahí salió una noticia que decía que uno de los puntos débiles de todas las aplicaciones de ETF que estamos viendo para Bitcoin era que la gran mayoría utiliza el mismo custodio y que eso puede significar que hay un riesgo ahí que está latente y que a la SEC a lo mejor eso no le gusta. ¿Creéis que esto es así? ¿Que esto va a ser quizás un obstáculo para que se aprueben, para que no se aprueben, sino algunos de los ETFs que pueden salir al mercado en los próximos meses? ¿O es totalmente algo descartado? No sé, Javier, si tú tienes alguna perspectiva al respecto. Bueno, yo creo que lo estamos viendo en el sector tradicional, que hay una especie de consolidación bancaria, ¿no? Que cada vez hay menos actores financieros. Creo que eso está provocado, que hay un interés detrás de tener a menos entidades identificables con nombres y apellidos. Y creo que en el sector de cripto, con todos los exchanges que han ido surgiendo desde que empezó este mercado, lo que se está haciendo es integrar todas las soluciones, todas las herramientas, todos los productos que tienen los exchanges, dejar a uno de referencia, que en este caso en Estados Unidos es Coinbase, ¿no? Y al resto de al resto de exchanges, pues ir apartándolos de una forma o de otra, ¿no? Vemos lo que pasó con el FTX, que bueno, que al final era una empresa fraudulenta, pero también vemos el ataque que hay a Kraken, vemos lo que pasa con Binance, vemos la dificultad que tiene cualquier exchange para operar en Estados Unidos, y Estados Unidos marca la pauta, ¿no? Entonces, no tengo tan claro que pueda ser un problema para la SEC, porque que haya solamente un exchange identificable que conoces y que ya tiene un registro en el Nasdaq, te da unas ciertas garantías para aprobar el ETF. El problema que quizá hubiese muchos actores, ¿no? Y ese riesgo no estuviese concentrado, hombre, desde el punto de vista de un ataque que pueda haber a Coinbase, pues la verdad es que sería interesante verlo. Pero creo que no va... O sea, que el regulador prefiere tener a menos actores más controlados que a muchos dispersos, aunque dé sensación de más seguridad, ¿no? Interesante el punto, ¿no? De ahí centralización versus descentralización. En el modelo tradicional prima, ¿no? La centralización. Una pregunta que quiero también dejar en el aire es, ¿cómo veis las elecciones de Estados Unidos a nivel presidencial del año que viene? ¿Eso puede ser un catalizador importante para el mundo cripto, Óscar? No sé cómo lo ves tú. A ver, es un poco complicado. De hecho, se estaban hablando esta mañana, no me acuerdo en qué medio era, que ya estaban avecinando otra vez la gran recesión, que viene recesión para el primer semestre de este 2024, que Biden se lo va a comer con las elecciones. Y si os fijáis en los ciclos de mercado, siempre pasa algo. Es decir, yo desde que estoy 2016, 2017 más metido en economía, siempre hay algo. Es decir, no, es que está la burbuja financiera, es que es la crisis de deuda, es que es el COVID, es que. Y hay mucha gente que se queda fuera del mercado por esos miedos e incertidumbres. Entonces, el que haya las elecciones, pues yo creo que hasta cierto punto van a intentar hacer que no explote nada o que no implosione nada para que no se vean tan afectados, porque vemos
todo el tema de la izquierda, el progresismo, los progresistas, estilo woke, etcétera, etcétera, que es cómo se está posicionando todo de esa manera que la están poniendo con calzador. Entonces, de alguna manera u otra lo van a sostener y yo no creo que debe afectar mucho, personalmente. Vale. Yo creo en este caso que puede crear, ¿no?, cierta incertidumbre por los partidos políticos y las personas que están detrás de ellas, porque alguno es más pro Bitcoin o pro cripto que otros, ¿no? Lo que yo creo que sí podría haber es, lo que puede hacer es que impulse lo que es toda la demanda de activos alternativos como pueden ser las criptomonedas. El hecho de que los inversores no se puedan refugiar en sus propios activos o vehículos financieros y ver ahí una salida en cripto, como hemos visto en Bitcoin muchas veces, creo que en ese momento sí que podemos ver una cierta volatilidad hacia nuestro mercado, ¿no?, hacia el mercado cripto, trayéndolo un poco más hacia casa. Y eso nos puede venir bien, ¿no?, que haya ese pequeño miedo cuando se ve alguna noticia negativa hablando exclusivamente sobre las elecciones, sobre cosas económicas de Estados Unidos, pues yo creo que ahí van a construirse muy bien o muy buenos cimientos en el mercado cripto con Bitcoin a la cabeza y siguiendo con Ethereum y demás. Una pregunta que también quería haceros. ¿Hay una burbuja de blockchains de capa 2 de L2s en Ethereum? Porque es verdad que hemos visto, ya no recuerdo los nombres, tenemos Scroll, tenemos Polygon, tenemos zkSync. Los nombres son infinitos. ¿Hay una burbuja en este sector? Porque creo que es una de las narrativas más populares a día de hoy, pero también yo veo muchísima competencia para, entre comillas, los pocos usuarios que hay a día de hoy disponibles en el mercado cripto. No sé Esta dejármela a mí. Es que tuvimos un invitado en el podcast hace unas semanas, que es un desarrollador especialista, gente que sabe, no como nosotros, gente que sabe de verdad. Y nos dijo una frase que se me quedó marcada. Y dijo, Ethereum, para que lo entendamos, es una comparación, es el Banco Central. Es decir, es el Banco Central Europeo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y las Layer 2 son los bancos comerciales. Es decir, Ethereum va a estar ahí, siempre va a estar ahí y es la grande. Y todos van a trabajar sobre ellas. Entonces, van a haber muchas Layer 2, algunas se usarán más, otras se usarán menos y siempre van a estar ahí. Es decir, luego van a entrar quienes hayan desarrollado más, quienes hayan trabajado más y quienes más tengan más funcionamientos o más utilidades. Pues, por ejemplo, Polygon están sacando unas cosas que es una auténtica locura. Te metes en las CDKs para poder crear tu propia blockchain dentro de ellos sin coste alguno para las empresas. Es decir, es auténticas locuras. Entonces, van a haber bancos Santander a nivel de España, como decimos, Banco Santander, BBVA, y también van a haber pues pequeñitas, como puede ser Ibercaja o puede ser Cajamar, etc. Interesante el símil, ¿no? El símil, exacto, esa es la palabra que estaba buscando, el símil con los bancos comerciales. Bueno, chicos, estamos llegando al final de la mesa redonda, pero me gustaría preguntaros, y si podéis contestar los tres mejor, ¿qué narrativa en el mercado cripto veis que está ganando tracción, que se está posicionando de forma interesante? Para poner en perspectiva, en el pasado hemos tenido las DeFi, luego los NFTs. ¿Qué está pasando ahora? Porque por ahí está el Zero Knowledge, el ZK, con todos los casos de uso que hay, pero no sé si hay otras narrativas que están ganando tracción. Empezamos con Roberto, si te parece. Pues fíjate que el otro día estuve en un evento y estuve hablando también con una persona conocida en el sector, pero que maneja información de todos los fondos que existen dentro del sector cripto, ¿no? Y coincidimos en un punto en concreto que son los Real World Assets, los RWA, que precisamente son los que creo que en esta nueva narrativa, ya vimos las ICOs, ya vimos los NFTs, pues en este halving, ¿no?, por así decirlo, durante este nuevo ciclo, creo que todo lo que son los nuevos activos financieros tradicionales basados en blockchain van a meterse con bastante fuerza. Y protocolos, ¿no?, que vayan a utilizar alguno de ellos, el de Ondo Finance, Maple y Goldfinch serían tres de ellos, ¿no?, que son para mí los que creo que van a empezar a liderar o están liderando, como en el caso de Goldfinch desde hace ya casi un año, todo lo que son los activos financieros los real world assets, ¿no?, los llamados así. Y creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? El hecho de poder tener tokenizado cualquier activo financiero del mundo real que hasta ahora mismo no había, empezando por los bienes inmuebles, ¿no?, que en el caso de Óscar, que también tienen un podcast hablando de inmuebles, pues esta unión que están teniendo con este tipo de assets
va a crecer muchísimo, ¿no? Y protocolos que unifiquen o que den acceso a los inversores el poder invertir en estos, creo que lo van a hacer bastante bien. Si os parece, seguimos con Óscar y cerramos con Javier Bitcoin porque tengo para ti una pregunta especial que solo tú puedes responder. Vale, ¿la pregunta es para mí o para Para Roberto? ti, para ti. O sea, seguimos con el tema de qué Mira, narrativa ves por ahí. yo soy más breve. Roberto ha dicho los RWA, que son probablemente una de las narrativas que haya. Yo apuesto por una narrativa GameFi, ¿vale? Es decir, todo lo relacionado con videojuegos. Y contra más ves todas las bestias que están haciendo, todo lo que están desarrollando, estilo Illuvium, estilo Outer Ring, etcétera, etcétera, son auténticas locuras. Y imaginaros para gente que no entienda mucho, un Diablo, un World of Warcraft, un Call of Duty, Fortnite, pero que los pavos sean tokens y realmente sea dinero tuyo, que las skins sean tuyas y las puedas comprar y vender. Todo eso con tecnología, juegos AAA, con blockchain, que no va a ser juntos, sino va a ser sobre una capa. Es decir, van a ser, yo estoy totalmente seguro que va a ser una de las narrativas de la siguiente bull run. Interesantísimo, nos los apuntamos. Real World Assets y GameFi. Muchísimas gracias, Óscar y Roberto. Ahora vamos con Javier. 2 preguntas. La primera, ¿cuál narrativa crees tú? Porque tú también estás metido en el mundo y creo que tienes una visión bastante interesante. Bueno, yo creo que hay una narrativa clarísima que es Bitcoin, y creo que Bitcoin va a jugar un papel en el sistema monetario y financiero en los próximos años desde el punto de vista macro, y no es casualidad que todos estos fondos en Estados Unidos apliquen para un ETF de Bitcoin. Y por otro lado, aunque yo no considero un activo tan disruptivo a Ethereum, creo que Ethereum también se va a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a eventos, ¿no? Comentaba antes Roberto, y se están utilizando sistemas de lo que ellos llaman DLT para la tokenización de activos financieros, ¿no? De hecho, nosotros estamos en un sandbox, en un régimen piloto de la CNMV, que es el supervisor financiero aquí en España, trabajando, haciendo pruebas de testeo, pasando activos financieros al uso de blockchain con Ethereum, y creo que la redefinición o la reconstrucción de las entidades financieras va a ir de la mano de Ethereum en muchos aspectos y va a tener un desarrollo brutal. También comentaba Óscar otras aplicaciones que yo creo que también tienen muchísimo potencial, y yo pondría el foco, si tú me dices la narrativa, yo creo que lo que va a pasar con Bitcoin es histórico y lo que probablemente se construya con Ethereum también, ¿no? Vale, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Óscar, Roberto. Me quedo con Javier un segundito más. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima exprimidora. Javier, me quedo contigo y Venga. tenemos 2 minutitos, pero ¿por qué la gente debería utilizar Bit2Me como broker, como exchange? Bueno, fíjate que ayer tuve la fortuna de hablar con Juan Ramón Rayo, un economista aquí muy reconocido, y justamente hablábamos de este tema, ¿no? Al final, los exchanges han vivido una etapa de crecimiento, las plataformas que conectan al dinero fiat con las criptomonedas, en un poco un mundo sin regulación, un mundo sin que el sector tradicional hubiese intervenido. Filosóficamente, probablemente la audiencia y mucha gente diga, joder, yo lo que quiero es no estar identificado, poder mover mis fondos y tal. Lo entiendo. Pero para que esto vaya a un nivel más alto, esto lo dice Michael Saylor, que para que esto se adopte por parte de la sociedad de una forma masiva, tiene que tener una regulación y una normativa. Entonces, Bit2Me, ¿qué ha hecho? Bit2Me ha cumplido con toda esa regulación, con toda esa normativa desde el día 1. ¿Qué significa? Que a la hora de hacer partnerships y de tener alianzas con el sector bancario tradicional para dar servicios financieros relacionados con Bitcoin y criptomonedas, tú vas a tener que trabajar con exchanges que no tengan una carga de potenciales delitos, ¿no? Como estamos viendo en Estados Unidos, que el problema de lo que ha pasado con Binance es que hay más de 100.000 transacciones manchadas o sospechosas de haber tenido interacción con actividades ilícitas. ¿Qué ocurre? Pues que eso a la hora de crecer y a la hora de conseguir alianzas, pues puede ser un problema. Y tú, si eres usuario, de la noche a la mañana hay una orden judicial y te bloquean las cuentas en criptomonedas que puedas tener ahí. Entonces, trabajar con exchanges que están alineados con el regulador, la ventaja que tiene es que, bueno, pues que vas a poder entrar, salir, hacer las operaciones. Eso sí, te va a tocar pagar los impuestos correspondientes y ya está, ¿no? Pero es a lo que tendemos y es a lo que los exchanges que van a sobrevivir y que van a poder actuar en el mercado a través del sistema fiat conectado a Bitcoin y criptomonedas van a tener que cumplir sí o sí. No va a quedar otra.
Vale. Muchísimas gracias, Javier. Me está ya David matando. Va a haber un enlace en el chat que tiene de Bit2Me que tiene regalo. Así que muchísimas gracias a ti por venir y a Bit2Me por patrocinar este evento. A vosotros y a vuestra audiencia. Chao, chao. Vale, chao. Así que bueno, David, te invoco, por favor, al escenario, que tú eres el que vas a entrevistar a Borja ahora. David, ¿estás por ahí? Ahora venimos con la entrevista de David a Borja de Memorias de PES. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. Me quedo aquí con Borja, a ver si se conecta. Ahora vamos a hablar de geopolítica. Por lo tanto, hablamos de un tema que afecta a todo lo demás que hemos hablado antes, porque esto es algo global. Y confírmame, a ver, Borja, si te podemos ver por ahí. Sí, creo que sí. Ahí Vale, estás. perfecto. ¿Qué tal, Borja? Oye, lo primero, disculpa el retraso, que hemos tenido un problemita al principio. Nada, hombre, ya Llevamos lo un he visto, poquito- qué pena. Sí, cosas del directo, ya sabes. Vamos un poquito a traspiés, pero bueno, antes de nada, para el que no te conozca, como dice Héctor, a ver si te puedes presentar en un tweet. Bueno, nada, pues básicamente yo trabajaba en marketing digital y en un buen momento se me ocurrió hacer un canal sobre geopolítica e historia y eso hago, explicar con una mano haciendo dibujos, pues conflictos que tengan que ver con cualquier tipo de problema entre países y luego también en Memorias de Tiburón, eso es en Memorias de Pez, en Memorias de Tiburón intento hacer lo mismo, pero hablando un poco más de economía y finanzas y para acabar de presentarme decir que soy zumitero desde hace bastante tiempo. Qué bueno, qué bueno. Yo también soy Memorias de P0, no sé cómo. Memoriónico, llamas. vamos a decir. Vamos a decir Memoriónico. memoriónico. Me gusta. Desde hace mucho tiempo, porque la verdad que haces unos vídeos, chulísimos, porque en 10 minutos o menos es que te enteras de temas muy complejos como son, pues eso, ¿no? Temas geopolíticos, temas de guerras, de historia, de política, estos temas que son complejos y la verdad que haces un trabajo increíble. Así Muchas que, nada, si te parece, vamos a empezar con el primer tema. Que, mira, es un tema que yo la verdad que en los últimos meses parece que ha desaparecido de la imagen pública, pero es que en febrero vamos a hacer ya 2 años desde la invasión de Rusia en suelo ucraniano. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? A ver, ¿qué crees que va a pasar? Porque creo que fue en agosto, hace unos meses, sí que se habló de algún acuerdo de paz que había propuesto Putin, pero bueno, se quedó ahí un poco en el aire y quería preguntarte a ver qué crees que va a pasar con este conflicto el año que viene. Bueno, desafortunadamente creo que el final de la guerra está bastante lejos y es un motivo bastante simple. Al final lo que pasa es que a día de hoy ambos contendientes tienen incentivos para seguir con la guerra. ¿Y qué significa seguir con la guerra? Pues en el caso de Ucrania cree que con la ayuda occidental puede recuperar todo el territorio que ha perdido y Rusia cree que puede mantener ese territorio, por lo tanto se resiste a retirarse y de momento estamos en un punto más o menos en el que no se va ni para atrás ni para adelante, que hay una guerra de desgaste y que están ambos bandos jugando a ver quién puede aguantar más, ¿no? Por el lado de Rusia tenemos, bueno, pues tiene ese convencimiento de que quizás, sobre todo con el año electoral en Estados Unidos, la ayuda de Occidente pueda empezar a escasear, también porque en la Unión Europea están empezando a surgir voces discordantes sobre la ayuda a Ucrania. Mientras que Ucrania, al contrario, ¿no? Piensa que, bueno, que cada vez las sanciones económicas a largo plazo pesan más sobre la industria militar rusa y que, sobre todo, está consiguiendo capaz de infligir una cantidad de bajas brutales al ejército ruso y también está haciendo que pierda una gran cantidad de material militar. O sea que aquí tenemos conflicto para rato, ¿no? Por lo que parece. Lamentablemente sí. Una cosa buena que nos ha traído el verano este año es que Ucrania ha sido capaz de levantar el bloqueo ruso sobre sus puertos. Por lo tanto, está volviendo a poder exportar grano al resto del mundo, cosa que le viene muy bien a los mercados internacionales, especialmente en los países menos desarrollados. Interesante, sí, veremos a ver qué pasa. Ahora vamos a pasar de un conflicto a otro, que es el conflicto de este año, que todos estamos siguiendo día a día, ¿no? Que es el de Israel contra Hamas. Pero aquí ya vemos que Israel parece que va a saco y quiere hacer pagar a las milicias de Hamas pues el atentado que realizaron el 7, si no me equivoco, del mes pasado.
Pero te quería preguntar por la postura de Estados Unidos. Porque hemos visto en Estados Unidos que sí que ha dado su opinión, pero tampoco se ha mojado del todo. Y sí que insta y quiere que Israel haga un alto el fuego, ¿no? Pero luego, por otro lado, envía a uno de los mayores portaaviones más grandes del mundo a las costas de Gaza. Entonces, ¿qué papel crees que está jugando Estados Unidos en este conflicto? Bueno, Estados Unidos, si lo centramos en el conflicto de Gaza, lo que quiere es que, bueno, al final Israel es su aliado, pero entiende que no se puede pasar en sus vulneraciones a los derechos humanos. Eso por un lado. Pero los portaaviones estadounidenses, que hay 3 en la zona, ¿no? Están ahí por otra cosa. Los estadounidenses están ahí para evitar que el conflicto escale y que otros actores como Hezbollah, por ejemplo, que es un actor con bastante fuerza que Hamás, como por ejemplo la propia Siria o el hermano mayor de todos ellos, que es Irán, se meta en el conflicto, ¿no? Al final lo que hace ahí Estados Unidos con sus portaaviones es disuadir al resto de actores de poder apoyar a Hamás. Y por lo que parece, de momento les está saliendo bien porque a pesar de esas escaramuzas que hubo entre Hezbollah y el ejército israelí en el norte de Israel y en el sur del Líbano, parece que de momento el conflicto no va a escalar y se va a limitar a Gaza. Esto para los gazatíes pues es un problema porque vamos, al final es muy probable, ¿no? que toda Gaza quede reducida a escombros, pero por otro lado es una buena noticia dentro de lo malo que es para el resto del mundo, en el sentido de que no escala el conflicto y al final Gaza es un territorio que ha vivido bloqueado y ha vivido en autarquía. Por tanto, nadie depende ni de lo que importa ni de lo de que exporta a Gaza, ¿no? Por tanto, las consecuencias del conflicto, mientras el conflicto esté estrictamente acotado a Gaza, pues parece que se van a quedar ahí, al menos las consecuencias económicas, ¿no? Ya vemos que el resto, a nivel humanitario, sí que está siendo un absoluto desastre y, bueno, pues por el bien de todos, que acabe lo antes posible. Esperemos que sí, que por lo menos se quede concentrado y que no vaya más, ¿no? Y ahora, hablando del papel que tiene Estados Unidos, el gran evento que tenemos el año que viene, que son las elecciones. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo crees que puede afectar un cambio de administración? Que probablemente que hay gente, ¿no?, que puede decir que Trump puede volver al poder. ¿Cómo crees que puede afectar esto a toda la situación geopolítica que está actualmente en el mundo? Bueno, la lógica nos dice que puede entenderse mucho mejor, sobre todo con Putin, y es verdad que los diversos analistas estiman que de llegar Trump al poder es muy probable que la ayuda a Ucrania se reduzca. No obstante, esto son cosas que realmente no sabemos a ciencia cierta, porque si por algo se caracterizó el mandato de Donald Trump, fue por su imprevisibilidad. De repente cambiaba mucho de opinión, de repente... A base de tuit, ¿eh? Sí, lo mismo amenazaba a un país que luego firmaba con él un tratado de amistad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasó con Corea del Norte, que pasaron de 0 a 100 en muy poco tiempo. Y bueno, también, Trump fue muy beligerante con China, por ejemplo. Él dio inicio a la guerra comercial. Por eso digo que es súper imprevisible. Pero bueno, lo que parecería es que eso podría abrir grietas dentro de la OTAN en cuanto a la ayuda decidida a Ucrania. Bueno, veremos a ver qué pasa, que ya cada vez quedan menos meses para llegar a las elecciones. Ahora, sí que me gustaría hacer un poco, porque hemos hablado de conflictos más bien localizados, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hacer un poco de zoom out, de ver todo de vista de pájaro y ver lo que está pasando en el tablero. Entonces, te quería preguntar qué grandes bloques ves que estén jugando ahora un papel importante a nivel geopolítico. Bueno, ahora está claro que ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, en lo que quedó Estados Unidos sin ningún enemigo, más allá que grupos insurgentes a lo largo del mundo. Ahora estamos viendo cómo de verdad hay un mundo multipolar en el que, bueno, se han construido 2 bloques principales. Uno liderado por Estados Unidos y la OTAN, que es el que llamamos el bloque occidental. Y por otro lado está el bloque que lidera China, ¿no? Un bloque que podría contar con países como pueden ser los típicos, ¿no? Corea del Norte, Irán y Rusia, que Rusia, si bien era un
vamos a decir, un actor geopolítico de primer orden después de la guerra de Ucrania no va a ser más que prácticamente un títere de China, ¿no? Porque va a depender de China para todo y porque ha perdido gran parte de su poderío militar. Donde creo que va a estar la clave, va a haber dos sitios en los que yo creo que se va a jugar, ¿no?, las cartas del tablero geopolítico. El primero va a ser en África, donde ya vemos a los dos bloques intentando aumentar su influencia allí, especialmente, primero, porque va a ser un continente que duplique su tamaño en apenas 40 años y va a ser un mercado que va a tener una demanda tremenda. Por tanto, ya están todos fortaleciendo, ¿no?, con los países africanos sus lazos comerciales, pero sobre todo yo creo que la clave del tablero geopolítico mundial se va a desplazar a la India, ¿no? La India es miembro de la Alianza Quad, que la Alianza Quad está formada por Japón, Australia, Estados Unidos y la propia India. Y, por tanto, y tiene muchos conflictos territoriales con China y también con su aliado Pakistán, ¿no? Pero, a la vez, la India depende energéticamente de Rusia y también le compra un montón de armamento, ¿no? Por eso hemos visto que en el conflicto de Ucrania, por ejemplo, la India ha estado que sí, que sí, no. Pero de si Occidente es capaz de atraer, ¿no?, finalmente a la India a su esfera de influencia, sin duda es un actor que desequilibra completamente el tablero mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque la India, aparte de que es un país que está creciendo a un ritmo endiablado, también es un país que va a aumentar su población, tiene una población con una pirámide poblacional todavía muy joven, y va a aumentar su población hasta los 1.800 millones de personas de los 1.400 que tiene actualmente, mientras que China ya ha iniciado su declive demográfico. Es decir, China ya ha perdido población, ya el año pasado ha sido el primer año que la perdió y justo coincidió con el primer año que India se convirtió en el país más poblado del mundo, y se calcula que a finales de siglo la población china será más o menos la mitad de lo que es ahora, 750 millones. ¿Por qué? Porque China tiene un gran problema, que es una pirámide de población que está envejeciendo a ritmos agigantados, como lo que está pasando en Occidente, pero aún más porque ellos no tienen una gran inmigración que les esté parando ese problema, y también porque tuvieron en el pasado aquella política de un solo hijo, ¿no? Y están pagando ahora las consecuencias y las pagarán durante los próximos años. Interesante, interesante. Pues mira, si te parece, Borja, para ir cerrando, porque ya nos queda el último bloque, me gustaría hacerte una pregunta. También, ¿cómo lo ves desde un punto de vista de los mercados y de la inversión, que también es un poco lo que queremos tratar aquí? El tema que has hablado tú, los países que has nombrado son un poco los BRICS, ¿no? Los famosos BRICS que tanto se habla y que hasta hace poco había declaraciones de que querían instaurar su propia moneda. Entonces, bueno, yo eso lo veo bastante complicado, primero porque... Sí, y me explico, ¿eh? Al final en los BRICS hay países que son enemigos entre sí. Parece que tendemos a ver a los BRICS como una Unión Europea, como una institución súper consolidada y tal, y al final vemos que en las cumbres de los BRICS nunca llegan a acuerdos, y llegan el mayor acuerdo que sacan son declaraciones conjuntas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final en los BRICS está China y está la India, que son enemigos entre sí, tienen grandes conflictos. Porque también ahora se les ha invitado a Irán y Arabia Saudí, que son la gran potencia chiita y sunita, que se odian a muerte. Por otro lado, hay otros países que tienen intereses completamente contrapuestos. Vemos que hay países que son exportadores de petróleo, otros que son importadores. Es un tema bastante complicado, y yo, más que apostar por los BRICS, apostaría por alguno de los BRICS. Es decir, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, yo desde hace tiempo que tengo un ETF que replica el MSCI de la India, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente creo que es un país al que le esperan décadas de un desarrollo, yo creo, mayor incluso que el que dio China, ¿no? Sin embargo, es algo que no veo en otros países de los BRICS. Es algo que me cuesta ver en países como Sudáfrica o como Brasil, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta, ¿no?, que al final las mejores, aunque parezca, ¿no?, que Occidente está en su declive y todo esto, al final las mejores empresas del mundo, las empresas con mayor productividad, que es verdad que les ha salido competencia en otros países, pero que todavía tienen las mayores ventajas competitivas del mundo, están la mayoría de ellas en Estados Unidos. Las mejores universidades siguen estando allí.
Y por tanto, yo creo que no deberíamos de dar por muerto a la economía norteamericana tan rápido y especialmente a sus grandes empresas. Por supuesto. Oye, pues muy interesante y sobre todo lo que has hecho el ETF indio, yo también lo sigo de cerca porque me parece un país con un potencial enorme. Así que nada, nos quedamos con eso. Si te parece, vamos a dar por finalizada esta entrevista, Borja. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación y a vosotros por invitarme ahí en el chat para que vean tus vídeos tan currados y tan educativos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Borja. Bueno, he vuelto a aparecer yo por aquí ya para finalizar, David. Tenemos un panel, una mesa redonda en la que, bueno, vamos a abrir un melón bastante importante con Andrea Redondo, pobre millennial, que yo creo que es la cuenta que lo está petando en 2023 en Twitter, y con Tamara, que es también una de las cuentas que lo está petando en Instagram a nivel de finanzas, así que si les podemos llamar... Sí, estoy en ello. Es la última sección del evento, chicos. Para los que habéis llegado tarde, disculpad, nos hemos alargado un poquito más, y para los que estáis desde el principio también, mil gracias por estar aquí. Y nada, bueno, también para los que acabáis de llegar, vamos, hola, ¿qué tal? Pobre millennial. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Me oís bien? Perfectamente. Hola, Tamara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, 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 bien. Falta Andrea, que yo creo que la vi por ahí. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Hola. ¿Nos escuchas, Andrea? Creo que Andrea no nos escucha. Hola, hola. Yo no os escucho. ¿No? Nosotros a ti sí, yo por lo menos sí. Yo también. Yo también. A ver. Bueno, como estaba diciendo, mientras Andrea se conecta, el tema del vídeo, todo este evento lo vamos a poner en un vídeo, lo vamos a compartir con todas las personas que se registraron para el evento, que son unas casi 1500 originalmente, por todo el tema que hemos tenido de problemas técnicos. Así que bueno, esperad un email próximamente nuestro con el evento completo. Ahora sí nos escuchas, Andrea. Andrea. ¿Qué os parece, chicos, si mientras Andrea se une a la conversación os vais presentando en un tuit? Empezamos contigo, Tamara, que veo que estás ahí. Bueno, yo soy Tamara, yo me dedico a la planificación financiera. A día de hoy divulgo sobre todo información a través de canales como puede ser Instagram y TikTok, y básicamente hablo de que somos muy penas y de que nos quejamos mucho, pero lo que vienen a ser las soluciones tampoco las buscamos. Entonces, a veces un poco zasca, a veces un poco con más de cariño, pero la intención al final siempre es aportar ese pequeño granito y sobre todo impulsar a las personas a que hagan ciertos cambios, esfuerzos, sacrificios para poder tener la vida pues, que uno quiere, ¿no? Porque al final requiere siempre de un poquito de sacrificio. Andrea, qué grande, Tamara, muy buena introducción. ¿Nos escuchas ahora sí, Andrea? ¿Andrea? Bueno, pobre millennial, preséntate mientras Andrea resuelve el problema técnico. Bueno, yo soy Adrián, soy el humano que hay detrás de ese avatar que veis en Twitter, que es pobre millennial. En mi día a día yo soy gestor de activos inmobiliarios para fondos de inversión. Y bueno, la actividad divulgativa en Twitter, pues sobre todo me gusta dar un poco de caña a la gente desde la perspectiva de un colega que te echa la bronca también, y a la vez ser didáctico a la hora de hablar de diferentes tipos de inversiones, porque creo que no hay que ser ningún talibán de ningún tipo de inversión, y que todos los mercados financieros son hábiles para todo el mundo, con un poquito de formación y con un poco de ganas de mejorar su vida. Muy bien, vamos a ver si podemos retomar. Andrea, la hemos vuelto a invitar. Pero bueno, sí, o sea, muchísimas gracias por estar aquí. Y como sabéis, esta sección del evento es sobre la educación financiera en España. Mientras Andrea se conecta, que bueno, ella es la fundadora del Club de Inversión, un club muy importante en lo que a finanzas personales se refiere, vamos hablando nosotros un poquito acerca de quién es el culpable de que la educación financiera en España esté en los niveles en los que está.
Andrea, ¿nos escuchas ahora sí? Ahora parece que sí, vosotros a mí. Sí, perfecto. Ahora Ya sí. te he presentado en el tweet yo porque te conozco y te sigo desde hace tiempo y bueno, si te parece seguimos con la conversación y al final terminamos con una presentación más acorde a ti. Habíamos dicho que quién es el culpable del estado de la educación financiera actualmente en España, así que le cedo la palabra a Tamara, que yo creo que puede darnos aquí una idea un poquito interesante. Vale, yo personalmente desde mi perspectiva creo que más que buscar culpables en otro lugar hay que buscar el culpable en uno mismo, ¿no? Es la típica frase que está muy, muy quemada, la de si quieres ver un cambio, empieza en ti mismo. Realmente a día de hoy creo que hay tantísima oferta que a veces sufrimos lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Lo queremos saber todo y conforme vas obteniendo más inputs y más información, yo creo que hasta cierto punto llega un momento en el que te satura y ya directamente ni siquiera llegas a tomar la acción. Creo que aquí dividiría la población en dos áreas, en dos sectores, y sería la gente inepta que no quiere aprender y luego la gente pues probablemente que somos los que estamos aquí, que son los que nos están escuchando, que son personas que quieren aprender, quieren ser mejores y quieren el cambio, ¿no? Entonces, yo diría que el culpable es el individuo. Pobre Milenia, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que es la sociedad en general. Al final, los grandes culpables son tus padres y el colegio, porque al final tiendes a imitar lo que aprendes en ambos ámbitos, en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Y si tus padres no tienen unos buenos hábitos financieros, tú vas a imitarlos por rebote y tú mismo también vas a tener unos malos hábitos financieros. Entonces yo creo que es un poco un conjunto de todo. La falta, por un lado, de educación financiera en el colegio y, por otro lado, la falta de educación financiera de nuestros padres. Ahora, quien tenga la suerte de tener padres ahorradores, inversores o que conozcan un poquito mejor los mercados, pues probablemente van a tener muchas más oportunidades que aquellos que no. Y yo creo que también todos los que hablamos de educación financiera en general, yo creo que lo hacemos por esto, porque el mundo pues poco a poco vaya siendo un sitio mejor, donde la gente sepa más acerca de cómo gestionar su dinero y cómo invertirlo un poco pues para ser un poquito más libre. Andrea, tú que llevas más tiempo divulgando, ¿no?, sobre esta información, es un canal muy potente en YouTube, ¿crees que hay solución al tema de la educación financiera en España? Y si es así, ¿cómo podemos abordarlo? No te escuchamos. Ahora creo que sí. No. A ver. ¿Ahora? No. 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 Bueno, Tamara, vamos a ver qué opinas tú. ¿Hay solución? ¿Y cuál es esa solución? Yo creo que solución la hay para el que la quiera poner, pero en términos globales no. No, porque el gobierno no nos quiere inteligentes. Al final, hasta cierto punto, todo depende de más arriba, ¿no? Nosotros mismos tenemos opciones es precisamente porque el gobierno nos las da. Si no, pues no podríamos acceder a ellas. ¿Por qué nos enseña a leer una nómina? ¿Por qué no te enseñan a hacer Hay gente a la que le dicen que no hagas la declaración de la renta porque no va a salir a pagar. Mentira. Obligado a hacerla porque lo más probable es que te tengas que devolver. Millones de personas. Entonces, el planteamiento de si realmente hay solución para el que la vaya a buscar, pero el gobierno no va a venir aquí a formar, a decirnos, mira, chico, tienes que hacer esto de esta manera y de esta manera y de esta manera. De ahí las paguitas, las ayuditas, los corderitos que van corriendo detrás de un rebaño, detrás de un partido político corrupto y mentiroso, y el resto, pues estamos aquí. Pero insisto, al final yo creo que somos una división, ¿no?, de dos grupos de personas. Mi respuesta global es que todo el mundo tiene lo que se merece y el que no lo tiene todavía, paciencia, llegará, tanto lo bueno como lo malo. Qué grande, Tamara. Andrea, desde un punto de vista didáctico, como decía, tú tienes mucha experiencia en divulgar información financiera. ¿Cuál crees que es la solución a este tema en España?
Bueno, primero, ¿ahora se me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Vale, ahora sí, por fin. Bueno, retrocedo un poquito para dar mi punto de vista porque creo que es importante para lo que voy a explicar ahora. Y es que hay una frase que se suele atribuir a Bill Gates, pero no está muy claro que sea de él, que es: nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. Es decir, que los individuos somos responsables, ¿no?, de lo que nos pueda pasar. Y hablabas de culpa. Yo personalmente, culpa es una palabra que tiene connotación negativa. No creo que los padres tengan la culpa, porque si ellos mismos no tenían esa educación, pues es imposible que la puedan transmitir. Entonces, para contestar a tu pregunta de cara al futuro, yo soy una persona optimista que quiere pensar que sí que tiene solución esto, y de hecho por eso estamos aquí todos, ¿no?, porque creemos y queremos el poder cambiar esto. Pues eso, tenemos un altavoz para poder ayudar. Y en ese sentido yo creo que no es tan difícil como puede parecer, que con pequeñas acciones, cuando esas acciones hagan clic en la mente de la gente, sobre todo si atacamos a generaciones más jóvenes, que son las que tienen más ganas de aprender y el futuro es de ellos, que se pueden hacer cosas muy grandes. Buen punto. Yo creo que estamos teniendo un punto de vista bastante interesante. Y aquí hay otra pregunta, porque claro, aquí tenemos ahora mismo 88 personas, pues bueno, esto lo verán miles de personas, pues vamos a compartir el vídeo, etcétera, etcétera. Y claro, yo lo que me pregunto es, aquí tú tienes un canal de YouTube, Pobre Millennial un canal de un Twitter muy potente, Tamara un Instagram que cada vez crece más y más y más. Y bueno, todos tenemos altavoces, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas que van a ver este contenido no tienen estos canales, ¿no? ¿Cómo puede una persona que, bueno, tiene un conocimiento financiero medianamente decente poner su granito de arena? Porque yo creo que, si bien es cierto, los divulgadores jugamos un papel importante, la escuela juega un papel importante, pero también el individuo puede tener un papel, ¿no?, en esta, entre comillas, revolución de que la gente aprenda un poco más a manejar su dinero de una forma más eficiente, etcétera, etcétera. Así que, pobre millennial, ¿cómo puede el individuo que no tiene un altavoz contribuir a este cambio en la sociedad? A ver, es muy sencillo. Es rompiendo el estigma que tenemos de que hablar de dinero es un tabú. O sea, al final no hablamos de dinero porque el que gana poco se avergüenza de que gana poco, y el que gana mucho lo han hecho avergonzarse de que gana mucho y que tiene más de los demás. Entonces yo creo que es muy interesante que las personas hablen abiertamente de dinero en los grupos de amigos, porque así consigues que igual un amigo sabe un truco para ahorrar y otro sabe un poco sobre inversión y el otro sabe un poco, yo qué sé, pues sobre criptomonedas. Entonces, si como sociedad vamos hablando entre todos sobre lo que nosotros sabemos, pues podemos llegar a un punto de que esto, pues en vez de criticar a la gente, pues que hablemos de cómo gestionamos mejor nuestro dinero y pues cómo nos va un poquito mejor en la vida. Porque al final estamos persiguiendo la gratificación instantánea que vemos en Instagram de viajar, los coches, las cenas y tal. Y hostia, a mí me encantaría ver un día a la gente presumiendo de rentabilidades de sus carteras y de sus fondos. Sería la hostia. La verdad que sí, la verdad que sí. Pues, ojalá ese día llegue y lo podamos ver todos los que estamos aquí. Como vamos cortos de tiempo, me gustaría un tema que yo creo que es esencial, ¿no?, a nivel de educación financiera, porque es algo que le afecta a todo el mundo o le va a afectar a todo el mundo. Es el tema de las pensiones. Yo creo que aquí somos conscientes del problema que hay de para nuestra generación y las que vienen con el sistema de pensiones actuales. Me gustaría preguntar, comenzando por Andrea, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda lo que se está cocinando, ¿no?, en esta parte de la vida cotidiana de las personas, y que se enteren de lo que está pasando y sobre todo que tomen acción para remediar esto de alguna forma? Y yo creo que es indudable que el sistema de pensiones, al menos tal y como lo conocemos a día de hoy, no es sostenible. No hay más que ver la pirámide demográfica para entenderlo. No hace falta ser un físico cuántico para ver hacia dónde nos encaminamos. Y en ese sentido yo creo que una reflexión que yo creo que es muy potente es pensar que somos hormiguitas y que a nadie le importamos más que a nosotros mismos. Pero cuando digo a nadie, no solo es al Estado, ni siquiera a las personas que tenemos cerca. Entonces nosotros mismos nos tenemos que responsabilizar de nuestro propio futuro, tener que crear nuestra propia pensión. Que habrá gente que diga, sí, es injusto, sí, lo es, pero es una realidad. Y quejándose no se llega a ninguna parte. Como se llega a avanzar es tomando acción
y responsabilizándote de ese problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo? Bueno, pues invirtiendo. Cada día es más fácil invertir gracias a toda la revolución de la tecnología y, bueno, pues en muchos otros ámbitos. Cada vez el conocimiento es más accesible y aprovecharlo. En ese sentido, preguntabas, ¿no?, que cómo podemos impactar, o sea, personas que no tienen altavoces tan grandes como podemos tener nosotros, es que con que impactes a una persona ya habrás cambiado la vida no solo de esa persona, sino del círculo que hay alrededor de esa persona. Y no hay que pensar en demasiado grande porque es demasiado ambicioso pensar con una persona, incluso los niños, un niño que le diga a otro niño, oye, ¿sabes que mis papás tienen una hucha donde me ponen una monedita cada semana? Eso se la cuenta a su amigo y eso ya va a correr como la pólvora por el colegio. Así que hay que ir pasito a pasito y todo el mundo puede contribuir en esto. Tamara, ¿cómo educamos sobre el tema de las pensiones A mí me para que la gustaría gente termine de despertar? A mí me gustaría plantearlo desde un problema y luego intentar explicar una solución. Yo creo que el problema no es el hecho de que las pensiones no sean sostenibles, sino que no somos conscientes de la cantidad de dinero que vamos a necesitar en el momento de nuestra jubilación para poder tener ese dinero preparado. No es el hecho de no vamos a tener pensión, no vamos a tener jubilación. Yo me siento con un cliente y ya me da por hecho que no va a tener jubilación. ¿Qué estás haciendo? La gente se espera a los 40, a los 45 para empezar a planificar su jubilación. No, bueno, es que tengo una casa. No, bueno, ya veré. El tiempo es súper valioso y precisamente hablando de inversiones y hablando de rentabilidades, si utilizamos el interés compuesto, como yo soy muy fan de Borja, de su super vídeo que habla de las pensiones y de la explicación del interés compuesto, yo creo que es más el hecho de hacer un mapa, hacer una verdadera ruta de tu situación financiera es esta. Si quieres mantener y sostener este estilo y este ritmo de vida, la cantidad de dinero que necesitas reunir para el momento de tu jubilación es esta, teniendo en cuenta la inflación que te va a sumar pues, a ese monto, ¿no?, total, pues esto. Y ahora bien, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues hombre, está claro que hay infinidad de productos, yo creo que caben todos y que depende muchísimo tanto de la edad, del perfil y de infinidad de necesidades que pueda tener cada persona para poder elegir, pero para poder elegir hay. La cuestión es realmente ser consciente de que hablamos de mucho dinero y ese mucho dinero no lo vas a generar en 15 años cobrando 1.500 euros o 1.200 euros. Hay que empezar pronto, hay que empezar jóvenes. Y ya para terminar, que ya son las 8 de la noche, pobre millennial, empiezo contigo con esta última pregunta. Yo creo que tus hilos son magníficos. ¿Qué le dirías a los políticos que están encargados de hacer los currículums educativos y de preparar toda la parte educativa para los chavales y las próximas generaciones? ¿Cuál sería tu mensaje sobre la educación financiera? ¿Cómo podemos meter la educación financiera en las escuelas? Bueno, lo primero que se piden. Ahora sí. Eso es lo primero. O sea, directamente estamos hartos de políticos y de lo que tenemos que tener es gente técnica, gente que sepa. O sea, viva la tecnocracia, eso es lo primero. Y lo segundo diría pues que igual que leemos a Lorca, a Cervantes y a Quevedo, pues también hay que leer a Buffett, a Dalio o a economistas españoles que también admiramos todos, como Juan Ramón Rayo o Fernando Trías de Bes, sin irnos mucho más lejos. Yo creo que si metemos una asignatura como fue Ciudadanía, que era una QT, y metemos educación financiera, para lo que decía Tamara antes, saber leer una nómina, saber cómo funciona una hipoteca, saber cómo funciona un préstamo, una tarjeta de crédito, a todos nos irá mucho mejor. ¿Andrea? Sí, pues en línea con lo que se está comentando, ¿no? El poder tener asignaturas que sean prácticas de utilidad en el día a día, pero ya no solo educación financiera, sino muchas otras cosas, entender qué son los impuestos, cómo funciona la mecánica de un coche, cosas que en nuestro día a día realmente vayan a tener aplicación, que es muy válido lo que se aprende en los colegios, pero no hace falta pues 10 años de una asignatura que luego el día de mañana pues algunas personas no volvamos a utilizar. Así que una educación mucho más equilibrada, que también a los profesores les va a ayudar a ellos en sus propias vidas, o sea que creo que es win-win para toda la sociedad. Tamara, cerramos contigo. Yo propondría unas clases extras, como los niños que hacen fútbol o los que hacen matemáticas como repaso. Hablaría y me reuniría con los padres, les sentaría y les explicaría la diferencia y todas las posibilidades que van a tener estos niños haciendo esa clase extraescolar quizás una vez a la semana.
y lo propondría como una clase extraescolar, algo que a día de hoy yo creo que no existe en este país. Hostia, tener la posibilidad de llevar a mi hijo a cómo ser emprendedor o en qué consiste ser emprendedor o un grupo de, yo qué sé, de lectura del libro, como estaba diciendo antes, Pobre Millennial. Yo creo que es algo que no está en manos de los políticos ni del gobierno, sino nuestra. Pero algo que sí que se podría hacer es implementar algún tipo de curso o clase extraescolar para los niños para que empiecen, sobre todo, como decía también antes Andrea, desde muy jovencitos, desde muy pequeñitos, porque son nuestro futuro. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido una sesión intensa, pero muy interesante, y la idea era esta, ¿no? Ser lo más constructivo posible y dar ideas y reflexionar un poco, ¿no? Desde un punto de vista de creadores de contenido y de divulgadores, cómo también podemos ayudar a gente que no tiene este altavoz para impactar en la sociedad, porque al final, si a todos nos va bien, mejor, ¿no? Así que, bueno, nada, muchísimas gracias y disculpad que nos hemos atrasado un poco más de lo esperado por todo, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de La Exprimidora, que será el año que viene. Gracias a todos, chicos.